Y comenzamos semana 24 revisando la imagen de la semana, este abrazo que le viene a dar un respiro a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, tras ser rechazada la acusación constitucional en contra de ella. Aplausos ahí en pleno Congreso de este martes, que puso fin a esta acusación que por semanas mantuvo en jaque también al gobierno con gran parte de la oposición. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Semana 24. Esta ha sido sin lugar a dudas la imagen no solo política, sino que más importante informativamente hablando de la presente semana, que ha dividido a la oposición, que tiene declaraciones cruzadas y que tiene a Pepe Out en el ojo del huracán, y a una victoriosa, podríamos decir, ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien en definitiva, al ser rechazada su acusación constitucional, ya sería tercer ministro que corre la misma suerte. Por lo tanto, ahí hay un quiebre importante y unos dimes y diretes con respecto a la oposición y los daños, Carla, colaterales que dejó este rechazo. La cartera de educación es la plaza más compleja para los distintos ministros, y esta acusación fue rechazada con 77 votos en contra y 73 a favor, y con además 3 abstenciones, pese a los esfuerzos de las bancadas para convencer a los diputados para que votaran a favor. Finalmente no se pudo revertir, tú lo decías ya, la posición de Pepe Out, quien marca también la polémica de quien se le pide también que renuncie a su puesto en la mesa directiva. Además, Matías Walker, Jorge Sabac, Pedro Velázquez, Karim Bianchi, tampoco las abstenciones de René Alinco y el ex socialista Patricio Rosas, que fueron algunos de los llamados díscolos, nuevos díscolos en la Cámara. Se le pidió la renuncia a Pepe Out, está la escoba ahí, declaraciones cruzadas también. Hubo daños colaterales y también fractura en la oposición. Y no solamente es un golpe que los debilita según los expertos, sino que muestra una grieta en todos los partidos de la nueva mayoría principalmente, y una oposición que no pudo con esta acusación constitucional. Y así comenzamos semana 24, agradeciendo su compañía, y donde vamos a revisar también las noticias que marcaron esta semana y proyectando también lo que se viene para los próximos días, Juan Carlos. Gracias, Carla, por acompañarnos, a ustedes en sus casas también en este día sábado, afortunadamente primaveral. Ya estamos en plena primavera y parece que el tiempo en esta semana tan irregular nos está acompañando. Lo que no nos está acompañando un poquitito, y ya vamos a empezar a revisar nuestros titulares, son las nuevas alzas que se nos vienen encima. Sí, así, un golpe al bolsillo, porque confirman alza de las cuentas de luz, Juan Carlos, en un 10%, cuentas que ya nos duelen mes a mes cuando llegan. Y esto porque la Contraloría General de la República tomó razón y se oficializó que las cuentas de luz sufrirán un alza en todo el país del 9,2% en promedio. En Santiago, ojo, el alza será del 10%, mientras que en Valparaíso de 8% y Concepción 7%, entre otras ciudades que también se van a ver afectadas por esta alza. Tendrá que ver algo la sequía, la escasez hídrica, tendrá que ver también la energía del país. Bueno, todo eso lo vamos a conversar hoy día en Semana 24, a propósito también de esto que ya está confirmado, que se viene a juntar también a la polémica ya de los medidores, ¿cierto?, que discutíamos en meses anteriores, pero bueno, una nueva confirmación de alza que no es menor. Estamos hablando de un 10%, y la polémica también si las empresas generadoras de electricidad también se les debe pagar la transmisión de la misma, un doble pago ahí, porque también hay empresas que transmiten la energía por todo nuestro país. ¿Qué encarece, qué hace que nuestra cuenta del agua sea tan cara? ¿Qué significa y por qué va a subir cerca de un 10%? Esa ha sido una de las informaciones importantes ciudadanas que vamos a conversar. Y a propósito, porque hoy día en la noche sube el Transantiago. Claro, también el gobierno también ha salido a comentar esta alza y ha señalado que además de la subida del dólar de los últimos meses, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, apuntó que hoy estamos viviendo los resultados de un partido que se jugó en 2014, cuando los contratos de las generaciones costaron bastante caros. Son las palabras también comentando y señalando por qué esta alza. Sigamos avanzando en otras noticias. El superclásico de fútbol chileno. Estoy entusiasmado yo con esta información. Es que es la noticia del día, sin duda, sobre todo para los amantes del deporte. Superclásico 186 del fútbol chileno, que se va a jugar a las 3 de la tarde.
que tiene mucha pimienta, que tiene todos los condimentos para que sea una tremenda jornada y tiene mucho morbo también. Mira, se han jugado 185 clásicos, 84 los ha ganado Colo-Colo, 48 los ha ganado la Universidad de Chile, han habido 53 empates. Hace 18 años que la U no le puede ganar a Colo-Colo en el Estadio Monumental. Para colmo de males, hoy día podría ser goleador histórico ese señor que está ahí en pantalla, Paredes, Esteban Paredes, puede superar a Francisco Chamaco Valdés. Y más encima, si es que gana Colo-Colo, puede sumir a la Universidad de Chile en el fondo de la tabla de posiciones, vale decir, puede darle el golpe de gracia para que la U se vaya a la segunda división. Sí, algunos dicen que es el camino, tal vez no retorno, y que tendría uno de los principales equipos del país jugando en segunda división. Noticia que sin duda vamos a estar ampliando durante toda esta mañana. Cómo va a ser el ingreso también de los hinchas, qué pasa tras bambalina también. Hay muchos intereses, sobre todo acá en 24 Horas, nuestra editora. Aquí hay una locura total y desatada, desenfrenada entre colocolinos y albos que se lleva en lo que se debe llevar, porque son bromas, cosas simpáticas de hinchas versus hinchas, ¿cierto? Y no extrapolarlo a la violencia que de pronto la llevan las barras bravas. Hoy día este partido tiene todos los condimentos, pero deportivos, para que sea un tremendo espectáculo. Paredes pudiera ser goleador histórico, la Universidad de Chile puede salir del fondo de la tabla y matar una racha de 18 años ante el archirrival, o viceversa, Colo-Colo puede dejarla más sumida en una crisis interna, pero lo que esperamos todos es que sea un lindo partido de fútbol, que se brinden al máximo, el estadio va a estar lleno, que vaya la familia, que no vaya las barras bravas ni los delincuentes, y que dejen a las personas honradas que pagan su ticket disfrutar de un espectáculo, porque en definitiva es eso, es un espectáculo deportivo. Así que ojalá que no pase nada extra futbolístico, que las tallas vengan y vayan de allá para acá, de aquí para allá, pero que todo sea dentro del marco de la deportividad. Sí, veremos qué pasa durante esta tarde con este clásico. Dicen que los partidos de fútbol se ganan con goles y no con estadísticas, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si eso dicen los hinchas de la U, pues vamos a ver qué pasa. Oiga, el otro día el presidente de la República nos tiró un coscorrón a los periodistas. Dijo que las noticias positivas en términos económicos también eran noticias. Y eso a propósito del IMASEC de agosto, que superó todas las expectativas, y pareciera ser que el que viene también va a andar en la misma tendencia. Por supuesto que son buenas noticias, más allá de que, por supuesto que son noticias y buenas noticias, y sobre todo sorprendió no solo al gobierno en las expectativas, sorprendió también a lo que había dicho el Banco Mundial, lo que habían dicho los expertos a nivel internacional con respecto a las expectativas de crecimiento. IMASEC mide en términos prácticos el crecimiento del país. Claro, y no solamente, tú lo decías, el presidente y los ministros celebraron este crecimiento de 3,7 que se registró en la actividad económica en agosto, cifra que superó ampliamente las expectativas del mercado, que habían apostado por un aumento de 2,6 y que constituyó el mejor desempeño en 10 meses. En tanto, también el ministro de Hacienda ha señalado que calificó como una buena noticia este crecimiento y dijo que espera mejores cifras durante la segunda parte del año. IMASEC, claro, que los primeros meses no cumplió con las expectativas del 3% de crecimiento que se habían pronosticado, y por eso que celebran esta cifra, a ver si se puede ver reflejado también en los bolsillos de los chilenos. Sería bueno, ¿no? Bueno, y con esta información estamos dando inicio a semana 24, revisando nuestros titulares en día sábado, la espera de lo que va a pasar en el Superclásico, en un día sábado muy primaveral. Y no sé si es por cábala, pero la Carlita nos acompaña de azul el día de hoy. Sí, mi padre es hincha de la U, así que en honor a él, maravilloso. Vamos a comenzar semana 24 vestida. Yo también vine de azul, pero es concha mufa. Oiga, vamos a hablar de la crisis en Perú. Yo no sé si Mario Vargas Llosa pudo haber escrito una novela parecida o similar a lo que está pasando en el Perú, con todo lo que hemos vivido en esta semana. Para ello nos ayuda y nos acompaña Jorge Sanz, que es analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Encantado, muy buenos días. Jorge, para comenzar un poco, entender esta sorpresa que vimos también durante esta semana, que incluso nos fuimos a acostar un día pensando que Perú podría tener 2 presidentes como eso. Tenemos que retroceder en el tiempo un poco. No olvidemos que el presidente Vizcarra asume después de la salida de Kuczynski por un problema de corrupción.
Y ese es el centro del meollo, es el centro de lo que está pasando hoy día. La crisis se empieza a generar por esta oposición feroz que le instala el Congreso al presidente, a las medidas del presidente. Durante el periodo, el presidente ha pedido, esta era la tercera moción de confianza, y que el Congreso no se la había aceptado. Por lo tanto, estaba en el ámbito constitucional la posibilidad de disolver el Congreso. Había que renovar a 7 de 8 integrantes del Tribunal Constitucional. Y el presidente solicita al Congreso la posibilidad de revisar la fórmula para nombrar a los integrantes del tribunal. Que necesitaba mayoría en el Congreso. Y solo no nombra el Congreso. Entonces era interesante generar una nueva fórmula a juicio del presidente e envía esta moción de confianza, que no se la aceptan. Perdón, no le hacen caso y votan a los miembros del Congreso y después asumen esto. Entonces, en ese intertanto, el presidente, que ya los había advertido que iba a ocupar todas sus posibilidades constitucionales, dice, bueno, ante esta denegación fáctica de esta moción de confianza, vamos a disolver el Congreso. Y se disuelve el Congreso. En ningún instante, desde la perspectiva constitucional, hubo dos presidentes. Porque cuando el Congreso nombra a Mercedes Arauz como vicepresidenta, el Congreso estaba disuelto. Por lo tanto, ese acto no corresponde a esta figura de tener dos presidentes. Así es que siempre ha habido uno, siempre ha estado en el marco constitucional. En algún instante se trató de comparar con Fujimori en el 92, pero son absolutamente diferentes los dos casos. Porque no, perdón, hagamos un poquito de memoria para que la gente de repente uno empieza a hablar de esto y en la casa no entiende mucho. Hagamos un poquito de memoria por qué Perú ha caído en esta crisis. Recordemos, ¿cierto?, que esto está dentro del marco del escándalo de Odebrecht, sí, que es una empresa que ya públicamente investigada a nivel internacional y dentro del propio Perú ha llegado a la conclusión de que se entregaban sobornos, sí, a mandatarios a raíz de preventa, digamos. Incluso algunos han llegado a decir... ¿Cómo? ¿Soborno en qué sentido? Se le entregaba dinero para sus campañas presidenciales, pero Odebrecht decía, esto no es un regalo, esto es un préstamo, le decía. Bueno, hay 4 presidentes sometidos a proceso y uno suicidado, y uno muerto. O sea, son 5 en definitiva. Son 5. Es decir, esto habla de un hilo de corrupción de los últimos 20 años dentro del Perú, porque si uno quiere analizar esto en los últimos 5 días, creo yo se está equivocando. Sí. Estamos hablando de 20 años atrás. ¿Cómo se van desencadenando esos hechos para que lleguemos a lo que llegamos esta semana? Lo que sucede en esa historia, que tú muy bien lo señalas, el presidente venía anunciando que el problema central de Perú era la corrupción. Y empieza a aparecer la corrupción y la sociedad civil empieza a presionar respecto a esta corrupción. Al extremo que en el 2018 se hace un referéndum y se impide, por ese referéndum, la reelección de los congresales. Uno de los fundamentos era esta corrupción. Después, en un rato más adelante, Odebrecht señala que va a anunciar y va a nombrar a todos los que recibieron dinero en Perú. Muchos de esos estaban en el Congreso. Por lo tanto, el quedarse en el Congreso, el atrincherarse en el Congreso, bajo la protección del Congreso, era muy importante. Entonces, esta disputa que se empieza a dar con el presidente, cuando el presidente dice, entre mis atribuciones está la disolución del Congreso, es lo que genera esta crisis. No es un quiebre constitucional, no es un quiebre de la política, sino que es una crisis más de las muchas que ha asumido Perú en el último tiempo y que tienen una relación directa con la corrupción. No nos olvidemos que la mayoría del Congreso responde a Keiko Fujimori, que está procesada por corrupción. Y detenida. Entonces, ese es el problema que hay central en la política de Perú, la corrupción. ¿Cómo se puede vislumbrar un poco una salida entendiendo que Vizcarra ha tenido el gran problema ese, que en el Congreso no cuenta con mayoría? Sí. Es gobierno, pero no cuenta con mayoría, y sigue siendo el Partido Popular, el Partido Fujimori, sí, a cargo y mandando un poco lo que son las leyes en el Congreso y esta pugna de estos miembros del Tribunal Constitucional que justamente tienen que revisar... Son los que tienen que resolver los problemas de corrupción. Claro. ¿Cómo se puede salir de esa compleja situación que está viviendo el Poder Ejecutivo? Bueno, la crisis entre estos dos poderes llegó al extremo en que la salida fue la que toma el presidente Vizcarra. Es disolver el Congreso y que sea la propia ciudadanía, la sociedad civil, la que resuelva este entuerto. Por lo tanto, al reelegir un Congreso, si se reelige un Congreso contra Vizcarra, porque va a ser así,
quiere decir que Vizcarra estaba equivocado. Si se reelige el Congreso y salen algunos de estos personajes que están comprometidos con la corrupción, quiere decir que Vizcarra tenía razón. Entonces, la salida que adoptó Vizcarra es lo que le permite asumir un poco de gobierno sin esta contraparte del Congreso, gobernar un poco por decreto y en enero que se dé las elecciones para poder generar un nuevo Congreso y ver cómo se sigue gobernando. Sí, durante esta entrevista revisamos también imágenes de apoyo, imágenes que muestran el respaldo, al menos social, que ha tenido Vizcarra con esta decisión. Y esa es la gran diferencia con lo que pasó, claro, el 92 con Fujimori. Son muy distintos, uno se apega a la Constitución y otro no. No estaba en la Constitución la figura que adopta Fujimori en ese tiempo. Hoy día sí está en la Constitución. Los militares salieron a la calle y coparon el Estado. Hoy día los militares fueron a reunirse con el presidente a dar el apoyo. Entonces, son muy distintos los dos casos. Sí, pero en ese sentido, más allá de eso, ¿por qué, en definitiva, esto va a quedar un poco al voto de la ciudadanía, ¿no? Para ver si los ciudadanos peruanos quieren una renovación de su Congreso o no, porque si no pasa nada y votan por los mismos y empiezan... Los mismos no se pueden reelegir. No, pero los mismos partidos políticos, las mismas coaliciones, vamos a llegar al mismo punto muerto, yo creo, ¿no? Podemos llegar al mismo punto muerto, pero lo que pasa es que en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica se está dando esta llegada al poder por la convicción del poder, por la egolatría del poder, por la adicción al poder, y no asumir el poder por el tratar de hacer algo por las personas. Perdón. Entonces, lo que está pasando en Perú y toda esta corriente de corrupción, que no es solo Perú también, el Congreso da una protección a las personas. Da una inmunidad respecto de los procesos que se están llevando adelante. Entonces, el estar en el Congreso, el protegerse en el Congreso, quizás los salve de este juicio que se le está haciendo. Por lo tanto, lo que exige la ciudadanía, que lo exigió el 2018 y lo está señalando ahora con el apoyo que le da Vizcarra, es, ok, saquémoslos, juzguémoslos y veamos qué necesitamos adentro del Congreso. Por lo tanto, se va a tener que desarrollar una nueva campaña y estas personas que están en el Congreso y que lo tiene que resolver el tribunal si es que van a la reelección o no. Porque como no se ha completado el periodo, podrían ir a la reelección si el Tribunal Constitucional así lo diseña. ¿Se puede traspasar este apoyo que vemos de la misma ciudadanía en las futuras elecciones en enero? Entendiendo que las elecciones del 2016 fueron muy reñidas. Sí, pero no estaba esta corriente de corrupción o el subir los niveles de corrupción como están hoy día. Y desde el 18 en adelante, el presidente Vizcarra ha tenido una oposición constante, una obstrucción constante de parte del Congreso. Y eso lo resiente la ciudadanía. Se empieza a dar cuenta porque efectivamente los proyectos no pueden avanzar. O sea, efectivamente hay cifras, 83% de los peruanos no confían en democracia, 89% no confían en el Congreso, 84% no confían en el Ejecutivo. Una crisis política absoluta. Son números que no son muy distintos en el resto de Latinoamérica. Lo que pasa es que aquí llegó el proceso de Odebrecht y llegó con mucha fuerza, llegó con muchos nombres que los tienen que liberar ahora en un rato más. Por lo tanto, eso es lo que empieza a generar esta presión. Y la posibilidad de nombrar en el Tribunal Constitucional personas que son afines a mí, estaban nombrando en el Tribunal Constitucional al primo del presidente del Congreso. Claro. Entonces, eso es lo que genera esta suerte de quiebre del sistema democrático en Perú. Y que se va a resolver, a juicio del presidente y a juicio de la ciudadanía, se tiene que resolver en enero en este llamado a nuevas elecciones. Claro, lo que pasa es que no se sabe... o todavía no se tiene mucha conciencia hasta dónde alcanzan los tentáculos de Odebrecht, porque para que la gente entienda esto, no es porque hay una crisis económica en el país, ¿cierto? Los militares estén en contra del Ejecutivo, del Legislativo, es decir, no hay una pelea entre las instituciones desde su base. No. Lo que aquí ha pasado es que la empresa que ha hecho estos sobornos... Compró muchas voluntades. Compró muchas voluntades y no solo eso, sino que ha empezado a dar los nombres. Sí, claro. Entonces, pareciera ser que esta es la teoría del sálvese quien pueda. O esta delación compensada que se ofreció en algún instante es la que está generando las crisis políticas, porque son muchos. O sea, es muy curioso que desde Venezuela, ahora apareció OAS aquí en Chile, digamos, pero eso es una cosa muy incipiente. Pero desde Venezuela hacia abajo están todos los países comprometidos con este Odebrecht, con los tentáculos de Odebrecht. De Caracas a la Antártida, dice. De Caracas a la Antártida. Es verdad, es verdad. Es increíble.
Y ha generado una crisis política en todos los países donde ha entrado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, los estándares que habían antes no son los de ahora y la ciudadanía no acepta estos niveles de corrupción. Y hay un factor que dice, bueno, yo estaba leyendo, no soy especialista, pero que estaba leyendo ahí en los foros internacionales, que un factor que no existía antes, las redes sociales. Las redes sociales son fundamentales. Es fundamental porque ahí el ciudadano se organiza, marcha, se indigna, cruza datos. Bueno, y no hay cómo cerrarlas, no hay cómo bloquearlas. No hay cómo bloquearlas, se cruzan datos, se dan informes. Bueno, hay que hacer un filtro también, no solo... Los fake news aparecen. No todo lo que sale en Twitter es verdad, pero si uno hace un trabajo relativamente serio y empieza a cruzar datos, claro, van saliendo cosas. Va generando una tendencia. Exactamente. Para poder entender un poco también lo que pasó esta semana, ¿cómo queda Mercedes Arauz ante esta disyuntiva de que podría haber sido presidenta pero no, que tuvo el respaldo del Congreso pero es la vicepresidenta de Perú? Mercedes Arauz, yo creo que se vio envuelta en esta crisis, porque el presidente, la sucesión de los eventos fue que el presidente disuelve el Congreso porque no le aceptaron inmediatamente su moción de confianza y votaron. Entonces disuelve el Congreso. Y esa es una decisión constitucional, por lo tanto está disuelto desde el momento que él lo decreta. Y lo que sigue es el nombramiento por parte de ese Congreso ya disuelto de Mercedes Arauz como vicepresidenta. Por lo tanto, ese hecho político no existe, porque el Congreso no existía. Y Mercedes Arauz, cuando se da cuenta de esto, se lo consulta a la OEA. Y la OEA le dice, yo no tengo por qué responder porque ustedes tienen un tribunal constitucional que lo puede responder. Y ahí se da cuenta que está fuera de tono, la empiezan a amenazar con la usurpación de funciones. Y esa es la gestión, esa es la razón de su renuncia. Porque duró muy poco en este espacio, en este intervalo como vicepresidenta de la Nación. Presenta su renuncia. La amenazan con las penas de la usurpación de funciones, que son 5 años de cárcel. Y los políticos entran a la cárcel en Perú, si entraron 4 o 5 presidentes, ¿por qué no va a entrar la vicepresidenta? ¿Cuánto le pesó haber sido ministra de Alan García? Es difícil. Entendiendo que el APRA también está claro, en los ojos de... Sí, pero yo creo que más... Ella ya venía en el cargo, venía en el puesto, era la vicepresidenta nominal y además era congresista, por lo tanto el estar ahí en esa posición era mucho más fácil designarla y no hacer una elección entre todos y nombrarla. No he hecho el cálculo, no lo he pensado, no lo he puesto en el nivel del análisis el hecho de Alan García. Creo que fue por la posición en que estaba. Era más fácil nombrarla a ella, cercana a Vizcarra también, que nombrar a otro congresista que empezara a generar una nueva posición o una nueva disputa con Vizcarra. Pero el hecho es que en lo legal esa situación estaba perdida. ¿Cómo sale Perú de esto? Porque es un tuerto complejo, digamos, desde el punto de vista institucional y de recobrar una confianza ciudadana que yo creo que a esta altura es prácticamente imposible de recobrar. O sea, las cifras son tremendas, decía la Carla, más del 80% de la gente no cree en el sistema político peruano. Sí. ¿Cómo se empieza a levantar? Porque además Perú es vecino nuestro, está en un lugar geográfico estratégico para nosotros. O sea, nosotros necesitamos que nuestro vecino esté estabilizado, digamos. Es un vecino estratégico, estamos los dos en APEC, ahora viene la cumbre de APEC acá, además, o sea, necesitamos que esté bien. Que esté bien, igual que en la casa, cuando están separando los vecinos. Tiene una tremenda potencia económica, es nuestro competidor directo, la sinergia que se puede producir entre los dos respecto del Asia es enorme, por lo tanto a nosotros nos sirve muchísimo que esté bien. ¿Cómo se recupera? A partir de generar confianza, a partir de rescatar a las instituciones, a partir de darle estabilidad. Y el gobierno de Vizcarra va a tener que gobernar a partir de decretos, pero que genere una estabilidad política, una certeza política, como se dice hoy día, y una estabilidad económica para los inversionistas. Y dentro de Perú, generar muy rápidamente, a partir de los órganos electorales, las condiciones y las características de quiénes se pueden presentar y quiénes no. Porque si lo hacen en el último tiempo, decir los que están no se pueden presentar, va a generar una nueva crisis. Lo tiene que hacer lo más rápidamente posible. Y eso es a partir de un decreto del presidente. El presidente es el que pone las condiciones y las características de quiénes se pueden presentar y quiénes no. Entonces tiene que resolver el Tribunal Constitucional muy rápidamente si los congresistas que están se pueden presentar el 20 para completar el periodo hasta el 21 o el año 20 se empieza un nuevo periodo de 5 años. Eso lo tienen que resolver ahora. Por lo tanto, la acción de Vizcarra de asegurar una estabilidad política y una estabilidad económica y la acción de Vizcarra al interior de Perú, de decir, ok, estas son las nuevas condiciones, van a generar esta estabilidad o esta
o este camino de salida de Perú de esta crisis. Los políticos que se presenten a las elecciones, Sí. ¿pueden ser reelegidos después? No se puede reelegir. ¿Y usted cree que va a haber políticos que quieran ir a una elección por 1 año y medio y Ese después no pueden? ese es el punto que tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Si la elección que viene va a terminar el periodo hasta el 21 o la elección que viene inicia un nuevo periodo. Eso es lo que deberían resolver. Ese es un punto central de esta estabilidad política que le tienen que dar al país. Y eso va a estar en el decreto que saque Vizcarra para las elecciones y en la negociación, comillas, negociación que haga el Tribunal Constitucional para poder definir cómo van a ser esas elecciones. Y siempre que Odebrecht lo permita, porque cada vez que salen información... Que no saque más nombres. Cada vez que sale información de Odebrecht, tiemblan no solo Perú, sino que varios países del Cono Sur. Latinoamérica se estremece. Los tentáculos, es verdad, da para una serie de televisión de Netflix, porque los tentáculos... Hay 2 temporadas. Sí, el mecanismo se llama, ¿no? Y tiene 4 en Perú, y tiene 2 en Brasil, y tiene varios. Sí, es interesante verlo entonces. Una corrupción que no solamente Odebrecht es la empresa más, Es la más grande, el importante, mayor pero nombre, digamos. Sí. a Chile ha llegado con otro nombre. Claro, llegó con OAS. OAS. Sí. Claro. Sí, pues estamos descubriendo todo esto. ¿Cómo va a terminar? ¿Quién sabe? Sí, a mí una de las cosas que me llama la atención es la estabilidad política de la última década o más, Sí, incluso podemos sí. decir los últimos 20 años. Sí. En Perú no ha sido estable, con muchas crisis entre ambos Sí. puntos de vista, pero a nivel económico crece muy parecido a Chile. ¿Por qué no le afecta una crisis? O sea, nosotros si viviéramos una crisis política así, me imagino que nuestros números, nuestras cifras, muy probable que nuestros números se impactaría de una caigan. manera muy distinta. Sí. ¿Qué factor tiene en Perú que se sostiene todavía? No había entrado Odebrecht tan fuerte como está entrando ahora. No se habían evidenciado los niveles de corrupción como se están evidenciando hoy día. Esta mezcla de la economía con la política no estaba tan fuerte como hoy día sí nos damos cuenta que está. Por lo tanto, la crisis política caminaba por un carril distinto que las posibilidades y las inversiones económicas. Las certezas económicas no tenían relación con lo que estaba pasando con los presidentes, porque los que estaban enjuiciados eran los presidentes que ya habían pasado, no los de ahora. Y por otro lado, el presidente Vizcarra no tiene una bancada que sea propia, porque él llegó con Kuczynski, que Kuczynski también está cuestionado. Claro, recordar Pero- que fue PPK quien gana la elección en el 2016. Exacto. Claro. Entonces, él llegó por Kuczynski. Entonces, no tiene una bancada propia, no está comprometido con los procesos, puede separar estas aguas, le ha permitido el tiempo separar estas aguas y generar la tranquilidad necesaria para las inversiones. Pero hoy día que se le mezclan las cosas, tiene que reaccionar muy rápidamente para volver a separarlas, porque si no se le pueden caer los números. Y ese es parte de la velocidad de reacción que tenga Vizcarra. Yo citaba en un principio a Vargas Llosa porque, claro, uno se da cuenta con los despachos internacionales y todo, y está la escoba, es decir, Sí. que está el Congreso, después no está el Congreso, está el presidente, la vicepresidenta fue vicepresidenta como 5 horas, Sí. luego no está, pero el limeño sigue funcionando igual, los bancos abren igual, los supermercados abren igual, los niños van al colegio, las personas van a trabajar, es decir, el país sigue su dinámica, que era lo que apuntaba la Carla un poco en el sentido del crecimiento económico que ha sido paulatino y sostenido de Perú. Y Vargas Llosa hoy día saca una declaración en que a los congresistas los trata casi de subnormales. Es una declaración violentísima. Claro, él está fuera es un actor político, pero está fuera de la política. Pero la declaración es verdaderamente violenta. Probablemente subiéndose al cargo de la presión social que existe de la sociedad civil peruana, pero es muy violento lo que dice Vargas Llosa respecto de sus políticos. ¿Y en las próximas elecciones cómo se puede pensar el Partido de Fuerza Popular con el fujimorismo en el Congreso? ¿Va a volver a tener la misma importancia y fuerza que tiene hoy día? La fuerza que adquirió Keiko Fujimori cuando gana es a partir de la victimización de su padre y de lo que hizo su padre en su momento. Hoy día ella puede ser la víctima y victimizarse ella misma a partir de un juicio que no es justo, que no tiene relación con todo lo que se dice.
Pero Fuerza Popular todavía es un movimiento muy potente, muy duro, todavía tiene las mayorías. Hay que ver cómo enfrenta la elección. En política, 4 meses, que son los que faltan, es mucho tiempo. Y si Odebrecht sigue sacando los nombres y saca el nombre de Keiko Fujimori, Fuerza Popular va a perder muchos adeptos, porque lo que está agotando a la sociedad peruana es la corrupción. Ya, pues, oiga, le queremos agradecer, esto da para conversar, pero muchísimo más, y vamos a ver cómo se van dando los acontecimientos en las próximas semanas. De hecho, nuestros equipos permanecen allá, está Mauricio Bustamante junto a Michael Brailer, están reporteando todo este asunto porque nos afecta, nos importa, porque son nuestros vecinos. Y cuando se resfría el vecino, dicen por ahí, uno se empieza... contagia. Es contagioso. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, sí. Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar acá en Semana 24. Chao, Jorge, gracias. Muy bien, nosotros anticipamos lo que viene, nos vamos a ir a una pausa, pero ya se nos viene lo siguiente, que aprueban control preventivo de identidad. ¿Qué habrá dicho la UNICEF? ¿Sirve o no sirve lo que se ha aprobado? Vamos a desmenuzar todo este asunto. Claro, se aprobó en la Comisión de Seguridad, ahora todavía queda camino en el Congreso, pero sin duda es una iniciativa que ha generado polémica en Chile. Información que vamos a seguir ampliando. Nosotros hacemos una pausa, pero ya volvemos con más noticias. Espérenos. Ya, pues regresamos a semana 24, ya se viene el clásico, se viene el súper clásico, tranquilo, nervioso nomás, pero vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que tiene que ver con las leyes de entrevista video grabada y el proyecto de control preventivo de identidad a menores a partir de los 16 años. Y para ello ya nos acompaña aquí en el estudio Paulina Fernández, jefa del área de abogacía de las aldeas infantiles SOS. Dos temáticas, Paulina, pero súper importantes. Sí, para partir con lo que entró en vigencia, esta esperada ley que busca también proteger a los menores que son víctimas de abusos sexuales. ¿Cuál es la real importancia de poder implementar entrevistas grabadas y no tener que exponer y revictimizar también? No, es clave porque finalmente lo que hace este proyecto de ley, que era algo efectivamente muy anhelado, es que en los menores de edad que son víctimas de diversos delitos, no solo abuso sexual, pero está considerado robo con violación, los robos con intimidación, etcétera, es que ellos tengan que ser entrevistados solo una vez y que esa entrevista por un especialista en un lugar adecuado, que propicie, digamos, la posibilidad de que ese niño pueda contar lo que le ocurrió en función de la edad que tiene, porque no es lo mismo que entrevistar a un niño de 5 o 6 años que entrevistar a un adolescente ya de 12 o 13 años. Y por lo tanto, lo que hace esto entonces es que se entrevista una sola vez y esa declaración sirve para todo el proceso. Lo que ocurría antes, que al niño, a la víctima, se le preguntaba muchas veces lo que había ocurrido por distintos actores, sin tampoco un entorno que propiciara, y con un especialista que propiciara la posibilidad de construir el relato, poder armar el caso y efectivamente poder llevar al responsable, digamos, a una condena. Y por lo tanto es clave porque no es solo el que lo haga una vez, pero también la ley contempla que tienen que haber espacios adecuados con profesionales capacitados, adecuados a la edad, y creo que eso es fundamental. Evita que este chico vuelva a sufrir un nuevo daño. O sea, él ya es víctima de un delito grave, y el que tú le preguntes muchas veces le genera efectivamente un nuevo daño emocional, el tener que recordar de manera permanente o tener que probar, él siente que tiene que probar de alguna manera que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Hemos visto situaciones de madres o padres que a veces no creen en los relatos de los niños y todo. Entonces, el sobreexponerlos muchas veces a tener que contar lo que les pasó también les genera a ellos una cierta inseguridad y la sensación de que, pucha, no me creen, si ya lo dije, ya lo conté, ya...
¿no? Así que no, es clave para el sistema. Imagínense que es invasivo para un adulto recordar una situación. ¿Cuántos años se demora un adulto cuando fue abusado? Hemos visto todos los casos. El caso Caradima, por sí, ejemplo. claro, que les cuesta, ¿cuántos años les costó recordar? Y a lo mejor le estamos pidiendo a un niño de 6, 7 años que tenga que contarlo con cierta frecuencia varias veces. Y aquí yo les tiro un coscorrón también a los abogados, querellantes y defensores, porque muchas veces ellos juegan un poco con el relato del niño, pues saben que apretando un poco pudiera, por el nerviosismo, por la exposición, entrar en una suerte de contradicciones. Eso no va a pasar más. Ahora, solo una declaración con un especialista en un ambiente apto, ¿cierto? Exactamente. Si quisiéramos decir un poco más amable incluso. Sí. Y ese relato... El que le va a servir para todo el juicio. Exacto. Incluso el relato de lo que vimos en el proyecto de ley no puede mostrar la identidad de ese niño, no hay imágenes de ese niño, o sea, realmente es solo el relato. Por lo tanto, creo que es una base importante porque quiere decir que en el sistema judicial efectivamente se está trabajando en el marco de la protección de los derechos, y que lo que implica cuando cada articulado que la Convención tiene que implicar las acciones de cada actor de un sistema de protección integral que debiera existir en un país. Bueno, ahí podríamos hablar de muchas cosas como el proyecto de ley que aún no tiene urgencia para crear el sistema de protección integral y garantía de derechos a los niños, y por lo tanto estas cosas van teniendo relación en cómo un país que ya lleva prácticamente 29 años que firmó este tratado va haciendo realidad cada uno de los artículos que establece esta ley. Bueno, claramente estamos al debe con la ley de garantía y esperamos que ya pueda salir la otra semana de la sala del Senado y volver a la Comisión Especial de Infancia para su tramitación, y ojalá con carácter de urgencia, porque eso le va dando sentido y cuerpo a todas las modificaciones específicas que vamos haciendo en los distintos cuerpos legales. Le da un sentido de conjunto, de integralidad, como lo establece la Convención. Sobre estas entrevistas video grabadas, ¿quiénes realizan la entrevista? ¿Personas idóneas para poder relacionarse con un menor? ¿Cómo se despejan también las dudas, me imagino que judiciales, que tendría cada parte y que tal vez son las preguntas que uno ve en los juicios? Claro. ¿Cómo se puede eso traspasar también para que termine siendo este testimonio plausible y como una prueba concreta? Fehaciente, concreta. Mira, hay especialistas, tengo entendido, yo no conozco el reglamento de la ley en detalle, pero tengo entendido que son especialistas que están como acreditados para este tipo de procesos, y hay técnicas psicológicas y metodológicas que permiten ir construyendo el relato. Posiblemente con un niño más pequeño a lo mejor uno va a utilizar o el dibujo o los muñecos o otro tipo de técnica. Tal vez en un niño más grande las técnicas para poder llegar a un relato tiene que ver con construcción de historia, a lo mejor en un primer momento que él pueda contar como la historia como si fuera de un externo, hasta que ese especialista logra hacer que él vincule que esa historia le pasó a él. Bueno, hay gente que es especializada en estos temas, sobre todo en los temas de develar situaciones de abuso sexual y de situaciones muy graves que son constitutivas de delito. ¿Para todos los niños, niñas y adolescentes o para las víctimas de delitos graves nomás? Mira, esta ley de lo que nosotros vimos es para víctimas de delitos graves, y bueno, yo porque no me voy a acordar de todos los delitos, pero explotación sexual, víctimas de delitos sexuales, secuestro agravado, sustracción de menores, pornografía infantil, parricidio, robo con violencia, con homicidio, donde ellos también, aunque no, a lo mejor no son víctimas directas, son víctimas indirectas, que también les genera un profundo impacto. Y si ellos son víctimas, si ellos estuvieron en una escena muy violenta, también el relato de ellos constituye una información muy relevante para el caso. Y hay información relevante porque muchas veces siempre está la preocupación, o tal vez que ese relato sea... no haya sido manipulado. Cuando un niño, un menor, declara o informa que ha tenido algún abuso, es muy difícil que eso sea mentira. Sí, o sea, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque hay
porque hay un proceso que tiene que ver con el desarrollo del niño, con la información que él tiene y con su ciclo vital. O sea, es muy difícil que un niño de 5 o 6 años relate algo respecto al cual él ni siquiera tiene información. Obviamente no lo ha vivido porque es un niño y por lo tanto es muy difícil que él pueda mentir sobre una situación que para él es amenazadora, es desconocida porque no es un juego, no está jugando con los amigos, a lo mejor en una disputa decir, es que él me sacó mi juguete y puede ser que tú se lo sacaste primero. Esto no es así porque es algo que él desconoce, incluso en términos de qué es lo que significa y en términos de usar incluso el lenguaje para poder describir lo que le pasó. ¿Ya? Entonces es prácticamente imposible que un niño mienta en ese sentido porque no está, digamos, en su formación y en su desarrollo el poder conocer de ese tipo de cosas. Maravilloso, iban a haber salas, me Sí, decían ahí, realmente especializadas, habilitadas, y por lo tanto creo que es un avance súper importante, sobre todo porque el sistema judicial está haciendo realidad aspectos que la Convención y otros tratados internacionales complementarios, las observaciones generales van señalando respecto a qué es lo que significa proteger el derecho a un niño. No son solo palabras, hay acciones, hay marcos legales e institucionales que se requieren para ello. Porque además un niño desde el momento en que es abusado, vulnerado en uno de sus derechos, al enfrentar un proceso judicial también empieza paralelamente su recuperación. Sí. O tratar de recuperarlo. Entonces, esa recuperación que empieza en el minuto cero, desde que se descubre este delito, hay delitos que son atroces, brutales, sí. pornografía, uno que le toca siempre, o nos toca a nosotros como periodistas ir al Centro de Justicia y se va enterando esta historia, pornografía infantil, abuso menor, explotación sexual, es decir, terrible, y enfrentarlo a un medio ambiente que no sea todo lo cálido que tiene que ser para resguardar a nuestros niños, me parece que es un avance. Es un avance sustancial realmente para el sistema, y además que igual para un niño es complejo también vincularse con un sistema tan ajeno como son el sistema judicial. Entonces ya ahí hay un cierto temor. Entonces que además el sistema no sea muy amigable conmigo es más temeroso todavía. ¿No? A cualquiera le da como susto tener que vincularse con el sistema de justicia, ¿no? Imagínese que a los niños de repente le da cosas cuando uno los lleva al doctor a la urgencia porque es todo nuevo. Imagínate cuánto más invasivo de haber sido llegar a un tribunal, tener que llegar a Carabineros, ver a la PDI, o sea... Al servicio médico legal también. Al servicio médico legal, etcétera, sí. Otro de los temas que también nos gustaría ahondar, que ha hecho noticia durante esta semana, es el control preventivo de identidad para mayores de 16 años. Un proyecto que ha sido polémico en el Congreso y también dentro de los mismos especialistas que han criticado si es que efectivamente a los 16 años, hoy día en Chile, ese joven no puede votar, no puede manejar, no puede hacer el servicio militar todavía, pero sí es una persona que está preparada entonces para enfrentar un control preventivo. ¿Cuál es la evaluación que hace usted? Mira, nosotros en concordancia en lo que ha planteado UNICEF y otros especialistas en el tema, estamos absolutamente de acuerdo de que es un retroceso en el marco de la Convención. Y también hemos visto es un retroceso porque implica una discriminación arbitraria, que es por ser joven, y lo más probable, que hemos visto también en experiencias anteriores, que es por ser joven. ¿Cuál es el criterio que va a usar la fuerza policial? ¿Qué necesidad hay que un menor de edad se vincule de manera sin tener un porqué con una fuerza policial? Sabemos también por la ley anterior que posiblemente los jóvenes también son discriminados en función de cómo visten, de con quién andan, del color de mi piel, del tipo de pelo. Y por lo tanto creemos que lo que puede ocurrir, digamos, en lo cotidiano es que finalmente la detención se focalice en un tipo de joven menor de 16 años. Ese es un tema, por lo tanto creemos que hay una discriminación arbitraria. Es muy difícil que aunque hayan protocolos, efectivamente Carabineros no aplique juicios que sabemos que han aplicado antes respecto a los menores de edad y tiende a ser un vínculo con la policía donde no hay
ningún indicio de que tenga intención de cometer un delito o que haya cometido un delito. Y aquí además hay otra contradicción legal que hemos estado como estudiando también. Porque otra de las fundamentaciones está bueno, pero está la ley de responsabilidad penal que le adjudica responsabilidad penal a los adolescentes desde los 14 años. Entonces dice, bueno, ¿por qué a los 16 entonces no se podría hacer este tipo de control de identidad? Incluso algunos han planteado bajarla a los 14. Si eso fuera así, la ley de responsabilidad penal lo que hace es que lo que dice la ley es que suplementariamente se va a regir por los códigos del procesal penal. ¿Ya? Entonces dice, sí, efectivamente los procedimientos aplicables a los mayores de 14 años en el marco de la RPA no están consideradas en la RPA, suplementariamente yo voy a usar el Código Procesal Penal. Si yo voy al Código Procesal Penal, yo voy a llegar que el control de identidad está señalado en el artículo 85, donde dice que efectivamente el control de identidad tiene que estar de alguna manera vinculado a una posible situación donde o ese menor haya cometido un delito o tenga intención de hacerlo. Y lo que plantea el artículo 12 de esta ley, la 20.931, es que el control es arbitrario. O sea, el carabinero, si vio a un chico y se le ocurrió pedirle los documentos y revisarlo, lo puede hacer. Entonces también esto incluso podría entrar en contradicción con la ley de responsabilidad penal adolescente, donde dice, yo de hecho hagamos un contrapunto la busqué efectivamente. Para que vayamos dialogando y viendo distintas posturas y nosotros también poder dar una postura en contrario. Pero las leyes o los proyectos de ley se formulan por algo, por una necesidad. Todos los estados lo hacen en base a una necesidad. Y si uno revisa las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, uno dice, claro, un niño menor de 16 años efectivamente pudiera estar metido en algún tipo de delito. Sí, claramente, por eso se creó un niño de 15 y 16 años claro, pudiera apuñalar a un periodista, a un camarógrafo dentro de una marcha, de una marcha del cambio climático ambiental, por ejemplo. Entonces, ¿qué armas le damos también a la sociedad y a las autoridades para poder prevenir esos propios delitos que están siendo cometidos por menores de edad, por menores de 14, 15? Yo ayer entrevisté a un señor que había sido asaltado 5 veces en su local por menores de edad. Bueno, ahí está. Bueno, para eso en el año 2007 el Estado de Chile pone en marcha la Ley de Responsabilidad Penal, que es una ley que establece responsabilidad penal de los y las adolescentes desde los 14 años de edad, está relacionada con el Código Penal, es una pena que es un grado menor, pero tienen pena, están los centros privativos de libertad, los centros semicerrados, hay sanciones. Pero eso, ¿cómo lo prevenimos? ¿Cuál es el arma que tiene el Estado para prevenir? Pero es que la prevención no puede estar centrada en que yo arbitrariamente elijo un chico de 16 años y lo reviso y le pido el control de identidad. ¿Cuál es el criterio respecto al cual en el espacio público yo voy a utilizar para hacer ese control? Yo creo que la prevención tiene mucho más que ver con un proceso de educación. O sea, un criterio podría ser, por ejemplo, que en una marcha un policía pudiera pedirle el carnet a alguien que está encapuchado, por ejemplo. Por ejemplo. Eso es un criterio. Ese es un criterio, por ejemplo, podría ser un criterio. Y también tiene que ver con un proceso que es previo, o sea, y voy a volver al tema de la Ley de Protección Integral de Derechos, como en Chile lo que tú tienes son ciertas leyes universales y después tú pasas a la protección especial, que son los programas que ejecuta hoy día el Servicio Nacional de Menores. En el medio del camino, en la línea más promocional y preventiva, hoy día hay muy poco en nuestro país. Cuando uno plantea un sistema de protección integral de derechos, necesariamente el Estado tiene que tener las herramientas para poder abordar la política con ciertos niveles de gradualidad. O sea, yo trabajo en el ámbito de la prevención, trabajo en el ámbito de la prevención en todos sus niveles y trabajo en el ámbito de la protección especial. La protección integral de derechos implica todos los derechos para todos los niños
con todos los poderes públicos y con todos los recursos necesarios. Cuando yo logro tener un sistema articulado que tiene un fuerte componente en lo territorial, donde yo puedo trabajar con las escuelas, puedo trabajar con la familia, puedo trabajar con la comunidad, posiblemente situaciones que se empiezan a observar a los 6, 7 años en los niños, que ya pueden ser vulnerados en sus derechos, o adolescentes que a lo mejor están cometiendo conductas impropias, yo puedo de una manera previa a que un hecho ocurra poder trabajar. No estamos diciendo que con eso no va a ocurrir lo otro. Todos los países del mundo tienen una línea de protección especial con leyes como la Ley de Responsabilidad Penal especializada. Pero también sabemos que alrededor del 75-80% de los niños son atendidos por los servicios de protección social y protección integral más generales. Entonces, lo que uno espera es que el sistema de protección especial, los niños que son vulnerados, que cometen delitos, sean la menor cantidad posible. Lo que uno debiera aspirar como país es que un servicio como el Servicio Nacional de Menores o lo que van a hacer los dos nuevos servicios sean cada vez más pequeños en términos de cantidad, cada vez más especializados, porque yo llegué con una respuesta previa. O sea, yo particularmente antes de Aldea Infantil estuve en la Intendencia Metropolitana, me tocó coordinar una mesa regional de infancia, donde encuentro que las regiones hoy día con la elección de gobernador debieran tener un rol más relevante, y veíamos casos de niños para poder apoyar a las comunas en ciertos abordajes. Y realmente la trayectoria de los niños, bueno, si este niño que hoy día tiene 13 años ya venía manifestando situaciones familiares de vulneración a los 7. ¿Qué hice yo desde los 7 a los 14 o a los 2? Y eso sí es una responsabilidad del Estado y de todos nosotros, pero es del Estado en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces allá hay un debate y creo que nos faltan todavía herramientas y marco legal e institucional que nos permita actuar de manera preventiva. Creo que eso es fundamental. Y sería lo óptimo, ¿cierto? Sí. De que nuestros jóvenes, niños y adolescentes no llegaran ni a delinquir, ni a estar en la orfandad, ni a cometer delitos, pero eso dentro, a mi juicio, de una sociedad todavía muy utópica. Sí, no, y esas situaciones van a ocurrir. El tema es que y existe en todos los países, o sea, los países desarrollados también tienen sistemas judiciales especiales para adolescentes. Claro, sin duda va a ser una temática que vamos a seguir discutiendo, porque claro, tiene suma urgencia, pasa a sala, y en los próximos días vamos a ver qué pasa también en el Congreso con este debate que... Mira, en realidad todavía la Ley de Protección Integral todavía no tiene suma urgencia. Me gustaría que se homologara. El próximo miércoles sigue el debate en la sala, un debate interesante que ustedes debieran ver, porque realmente las posiciones que se dicen son fuertes, algunas de ellas. Esperamos que el próximo miércoles salga de la sala, pueda ir a la Comisión Especial del Senado y se cumpla el compromiso de discutir la Ley de Protección Integral y la ley que crea el nuevo servicio de protección especializado de manera paralela. Es fundamental que ya contemos con un marco legal integral en nuestro país. Paulina Fernández, jefa del área de abogacía de las aldeas SOS, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar tan interesados en este tema. Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Bien, nosotros... Ahora. Sí, atención, porque desde mañana hay un alza importante en las tarifas del Transantiago. Escuchemos las palabras adicionalmente, aquellas personas que quieran y realmente puedan y tengan la flexibilidad de poder adelantar sus viajes y estén en el periodo punta viajando en Metrotren, si es que lo adelantan, también van a poder verse beneficiados con un ahorro de hasta 190 pesos. Como tú bien decías, efectivamente esto no es una buena noticia, pero la idea es que la gente se pueda informar bien, que tenga claridad de que hay un segmento de personas que efectivamente va a tener beneficio. Son aquellas personas que sus tiempos de traslado, sus distancias de traslado son mayores, y esas son las personas que van a poder pagar menos utilizando el sistema de transporte público en general. ¿Qué se les habla a las personas que necesitan a horario de punta, que tienen que aumentar su costo en 30 pesos? Lo que dije inicialmente, si esto no es una buena noticia, es lamentable de que suban los precios del sistema de transporte público, que suba el precio del metro, que suba el precio del tren, que suba el precio del bus. Es lamentable. Pero acá se está modificando al alza en 30 pesos solo los modos
que le entregan mayor certeza y que han tenido un aumento en sus costos operacionales. ¿A qué se refiere con aumentos de costos para que la gente entienda en su casa, el usuario? ¿Qué significa un aumento de costos? Usted dice que aumentó en el metro y que disminuyó en el bus, sin embargo el bus igual va a aumentar su valor. En un lenguaje más sencillo, para que el usuario entienda, ¿qué es lo que está subiendo hoy de precio? ¿Por qué le están cobrando más? Por ejemplo, el dólar y la energía eléctrica han subido su precio. Los contratos de Metro y Transcentral están indexados a dólar y energía eléctrica. ¿Por qué? Porque sus costos suben. Metro, su principal fuente de energía es eléctrica. Y eso aumentó de costo. Por ende, su operación es más tiene estos mayores costos y por ende, por eso se gatilla esta alza diferenciada. Además, sabemos que la línea 6 ha madurado, mayor cantidad de personas está utilizando el metro, la línea 3 se inauguró, muchas más personas también están utilizando el sistema de transporte público subterráneo. Aproximadamente un 6% más de personas está utilizando el metro versus el año anterior. Y eso, al fin y al cabo, es un mayor costo para el sistema. Eso es. ¿Qué pasa con los subsidios? La ley de subsidio. ¿Hay un déficit en el subsidio? No es un déficit, sino que son mayores costos. Al tener estos mayores costos, efectivamente se tiene que cubrir y tiene dos maneras de cubrirse. El primer mecanismo es la ley de subsidio, el segundo mecanismo es vía tarifa. La ley de subsidio, que se decretó el año 2015, subestimó los mayores costos que iba a tener la línea 6 y la línea 3. Entonces, por ende, déficit. ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? Es que no se habla de un déficit, se subestima, al fin y al cabo, lo que debería haberse subsidiado con el inicio de estas operaciones. Porque entendemos, efectivamente, hoy día efectivamente hay mayores costos en el sistema y el panel de expertos sugirió aumentar las tarifas de todos los modos, pero, como dije anteriormente, los buses han tenido un ahorro para el sistema de un 2,4% y Metro ha aumentado en un 17% y Tren un 24%. Es por eso que se está haciendo este cambio de estructura tarifaria y en donde nosotros, en una contrapropuesta, decidimos bajar el horario bajo para permitirle a un segmento, que es el que está más alejado, que tiene que tener tiempo de traslado mayores, se pueda ver beneficiado. Fernando, estamos en vivo para Semana 24 TVN. Preguntarte para que la gente también entienda esta nueva estructura tarifaria que se le está aplicando con esta alza de 30 pesos también en el metro y en el tren central y esta alza de 10 pesos en los buses en el sistema de la comunidad. ¿Se puede explicar? Los 10 pesos, primero hay 10 pesos para todos los modos en todos sus tramos horarios por el aumento de los índices de costo. Un ejemplo claro es el dólar. La guerra comercial ha impactado fuertemente en el valor del dólar y este ha subido aproximadamente un 10%. Paralelamente, los costos operacionales de Metro y Tren Central han aumentado un 17 y un 24% respectivamente. ¿Por qué? Por el inicio de operaciones de la línea 3, por la maduración de la línea 6, por ende, mayor cantidad de personas están utilizando estos modos. Y los buses, como sus costos han disminuido un 2,4%, es que se hace esta separación, se hace este cambio de estructura tarifaria, en donde en horario punta y en horario valle para metro y tren va a aumentar 20 pesos la tarifa, pero en horario bajo para metro y tren se va a disminuir 40 pesos a estos ya de los 10 de los índices de costo, totalizando. ¿Se nos puede detallar esa estructura horaria del metro también, para que la gente lo vaya entendiendo, gente que está ahora simbolizando? El horario bajo, hoy, en Metro y Tren Central, en la mañana es de 6 a 6:30. Y el horario valle es de 6:30 a 7 de la mañana. Las personas que hoy día están viajando de 6 a 6:30 de la mañana en modo metro y tren, van a poder tener ahorros a contar de mañana de 110 pesos.
Muy bien, ahí estaban entonces las explicaciones de la alza, que es la mayor alza acá en La Parra desde el 2010. Fíjate que va a subir en hora punta el metro 30 pesos y 10 pesos en general los buses, la red de buses articulados en superficie. La subida del dólar, el aumento del precio del petróleo, pero me queda dando vuelta una explicación que dio ahí, y que la anoté, los mayores costos que no se tenían previsto de la línea 6 y los costos de maduración de la línea 6 y los costos de implementación de la línea 3. O sea, parece que esas líneas salieron más caras de lo que estaba presupuestado y eso lo pagamos todos los que andamos en el transporte público. Es una noticia durísima, durísima para el bolsillo de los capitalinos, que va a empezar a regir a partir de las 0 horas del día domingo, es decir, hoy día en la noche, ya a partir de las 00.0 va a costar el metro en términos de hora, subir a 30 pesos y 10 pesos los buses de superficie. Claro, una información que se dio a conocer durante este viernes y que tomó por sorpresa al menos a los distintos usuarios que ya ven sus bolsillos golpeados con esta alza y que sin duda, ojalá que no repercute también en lo que ha sido la evasión que tanto ha costado bajar del Transantiago. Déjeme sumar, 30 pesos por 6, que uno anda a la semana, son 180 pesos por 4, sí, son cerca de 800 pesos 800 más. pesos por cada integrante de la familia. Eso sí, han dicho que el alza no va a afectar a los estudiantes y los pasajes también de adultos mayores. Una noticia que vamos a seguir ampliando durante la tarde y en las distintas plataformas de 24 horas. Los adultos mayores tienen descuento en el metro nomás, falta todavía los transportes en superficie que tanta falta le hace. ¿Por qué si tienen los estudiantes no pueden tener nuestros adultos mayores en una sociedad donde estamos envejeciendo? Y a propósito, el pasaje no lo sube el ministerio, lo sube un panel de expertos, ¿cierto?, que hace una ecuación bien compleja para el común de los mortales, pero que mide los precios operacionales del Transantiago, el precio del diésel, el precio también del dólar. Ahí se hace una ecuación y se llega a la conclusión de que se debe subir. Una noticia durísima, durísima para el bolsillo de todos los que vivimos en la capital. Pero bolsillos que se preparan también, no solamente por el Transantiago, sino que por lo que se viene la próxima semana. Juan Carlos, ¿estás listo? ¿Qué quieres comprar en el próximo Cyber Day? ¿Vacaciones? Yo no soy muy consumista, pero le tengo echado el ojo, tengo con mi señora ahí un viajecito pendiente, así que si agarro algo voy a estar pendiente. F5 mañana por la noche. Nos acompaña Nicolás Sangüesa, abogado, para que nos cuenta un poquitito nuestros derechos, principalmente nuestros deberes y derechos, más allá de hacerle propaganda a las marcas, que creo que en términos históricos son muchísimas en esta edición. ¿Qué deberes y qué derechos tenemos en este cyber? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, importante obviamente yo creo que cultivar la información en los consumidores, porque cuando nosotros tenemos conocimiento podemos exigir nuestros derechos y tenemos que ser muy claros respecto a esto. La ley efectivamente 19.946, que es la ley del consumidor, establece en el artículo 3 el derecho a retracto, sobre todo efectivamente cuando hacemos ventas por Internet. Ahora en esta venta masiva por Internet es importante señalar que podemos efectivamente de forma unilateral poner término al contrato que se genera desde que recibimos, ¿no es cierto?, las cosas que podemos comprar a nuestra casa, y podemos de forma unilateral poner y devolverlas y exigir la devolución de nuestro dinero. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener y conocimiento? Es, primero, comprar en páginas establecidas. No efectivamente comprar en otras páginas que se acoplan a estas campañas, porque efectivamente la Cámara de Comercio hace un análisis también de las 440 empresas aproximadamente que van a participar. Ya, ahí enseñemos, pongamos una pausa, enseñemos a la gente. Hay un candadito al lado y es www.Cyber Monday 2019. Ahí uno ingresa y se va a las marcas que están participando. Exacto. Lo ideal es efectivamente, ¿por qué? Porque si nosotros compramos en otros sitios no establecidos, tenemos el riesgo de que las ofertas sean falsas. Claro, porque puede que otra empresa le ponga ahí el apellido, pero no sea parte de... Exactamente. Ahí hay que tener ojo. Eso es algo muy importante. Segundo lugar, yo creo que es ver efectivamente el stock. Están obligados los proveedores a señalar siempre, a actualizar el stock de los productos. Y en segundo lugar, también efectivamente ver que las ofertas sean reales. Ahora, obviamente ha pasado en otros episodios anteriores que las ofertas están infladas y efectivamente al final eso va en perjuicio de los consumidores. Abogado, y en ese escenario, cuando hemos visto que se caen las páginas, que las ofertas no son las que corresponden, ¿hay alguna sanción a esa empresa o esas empresas nuevamente van a estar ofreciendo en este próximo Bueno, no tenemos que olvidar que en marzo de este año entró a regir la ley 20.081 que dota al CERNAC de grandes facultades para poder fiscalizar.
realizar. Efectivamente, antes esta institución no tenía esta posibilidad y hoy en día lo que hace... Pero no es que sancionar. Quedó al debe. Fortalece efectivamente las mediaciones que se realizan entre le los dio consumidores dientes, no le dio y dientes los al proveedores. CERNAC. Exactamente. Ahora, efectivamente, bueno, toda persona que está disconforme tiene dos posibilidades. La primera posibilidad, como les dije en un inicio, es el derecho a retracto. Este derecho a retracto, específicamente en compras realizadas electrónicamente, va a permitir que nosotros los primeros 10 días desde que nos llega el producto a nuestra casa, podamos de forma unilateral y sin expresión de causa decirle al proveedor, mire, no quiero el producto, lléveselo. 10 días desde que llega. Ahora, ojo, el artículo 12 de la ley entrega otro derecho y otra obligación al proveedor. ¿Cuál es? Que efectivamente el proveedor tiene que entregar copia específica de las condiciones generales y además de la copia del contrato. Ya, eso no me llega nunca a mí. Bueno, efectivamente, cuando no llega, lo que nosotros tenemos ahí es que estos 10 días del derecho a retracto se van a aumentar a 90. Y lo que va a permitir en definitiva es que si a mí no me llega copia de la compra que realicé por escrito o a través de un correo electrónico o correo convencional, yo tengo 90 días para poder devolver el producto sin expresión de causa. Tengo una pregunta súper buena que la he pensado toda la semana, porque me ha pasado. ¿Qué pasa si yo en el cyber, por ejemplo, me compro un celular, ¿cierto? Y resulta que el celular yo lo quiero cambiar porque en definitiva no era como yo pensaba, del color que yo pensaba, del tamaño, de la cantidad que me falta la pregunta todavía, de la cantidad de RAM y todo. Y ha pasado que uno va y lo devuelve y dice, no me queda stock. Sí. O no te respetan el precio porque ya pasó el cyber. ¿Me tienen que respetar el precio o no? Sí, bueno, efectivamente eso es un derecho consumidor, que el precio que efectivamente se publica en la página tiene que ser respetado. Ya, pero pasó el cyber, pasados los 3 días, qué sé yo. Pasados los 10 días, efectivamente, lo que uno tiene que hacer ahí es acercarse al CERNAC a través de Internet y poner una denuncia. Efectivamente, el CERNAC va a ser un ente mediador. Ahora, efectivamente, si no resulta, ¿no es cierto?, favorable al consumidor, tiene la posibilidad de mandar ante el juzgado de policía local. Ah, ¿puedo demandar? Sí o sí, por supuesto. Ahora, es importante efectivamente señalar cuando el producto está defectuoso, nosotros tenemos una garantía legal que dura 3 meses. Esa garantía legal es siempre y cuando el producto esté en mal uso, ¿no es cierto?, o no funcione. Y te podemos exigir 3 cosas. La devolución del dinero, que efectivamente se repare gratuitamente el producto, o que se cambie por otro. Lo que yo le decía, porque en Internet uno suele, parece que las estadísticas lo avalan, ¿no? Uno suele cambiar más porque es distinto a verlo físicamente. Lógico. A veces o no era del tamaño, o no era del color, o no tenía las perspectivas. No podemos confundir el derecho a retracto, que efectivamente en definitiva es poner término unilateral al contrato sin expresión de causa. Entonces eso está claro, yo ya los cambio. También tengo los mismos derechos. Tiene los mismos derechos que si compraran una esencial. Ahora, existen obviamente ciertas empresas que tienen mayores derechos y que entregan a sus consumidores. ¿Por qué motivo? Para fidelización, para que efectivamente uno compre ahí y que son derechos que no están contemplados en la norma. Ya, pero ahí pasa, por ejemplo, que uno se compra un chaleco y lo va a cambiar porque resulta que pensó que era azul y en realidad era negro y uno va y dice, sí, pero es que ya el chaleco no vale 10 pesos aquí en la tienda, vale 15. No, tiene que ser respetado el precio que se publicó en la página web. ¿Qué pasa si, claro, lo decía Juan Carlos, no hay stock y las alternativas que ofrece efectivamente, pese a que pueden incluso tener el mismo valor, no corresponden a lo que uno compró? Uno puede exigir efectivamente ahí la devolución del dinero inmediatamente. Eso está... Inmediatamente, sin... Ahora, efectivamente, cuando nosotros entramos a hacer una devolución a través del derecho a retracto, el proveedor tiene por ley hasta 45 días para poder devolver el dinero. Eso lo establece la ley 19.496. Ya, perfecto. O sea, 1 mes y medio. Exacto. ¿Qué pasa si no llega el producto, que a veces pasa? Bueno, hay que hacer el reclamo ante el CERNAC y efectivamente uno podría pedir las indemnizaciones correspondientes. Pero y lo otro que pasaba mucho, bueno, esto se ha ido perfeccionalizando, una palabra muy difícil, porque en primer término las ofertas, como usted decía, no eran lo que se decía, estaban súper inflados, o sea, empezaban a inflar los precios antes, después lo bajaban, pero si uno hacía como una comparación, de hecho hay empresas que se dedicaron a eso, a comparar, sí. A comparar precios de los últimos 3 meses, decían, no, en realidad esta no es oferta porque este producto vale esto, lo que pasa es que lo subieron el último. ¿Han sido denunciadas empresas? ¿Hay algún fallo? Sí, bueno, efectivamente hoy día la Corte Suprema, a través de la ministra Vivanco, efectivamente yo creo que ha fortalecido también, yo creo que la intención de proteger al consumidor. Y también yo creo que eso va de la mano también de que ha aumentado de forma progresiva el comercio electrónico. De aquí a 20 años más,
la gran mayoría de las ventas que se va a realizar va a ser a través de estos medios. Por ende, hay una obligación también institucional de que se tienen que actualizar las normativas. Y efectivamente tenemos que proteger a los consumidores porque son nuevos escenarios. En el año 2000 nosotros no teníamos idea de que nosotros íbamos a poder comprar por internet a través de nuestro celular. Hoy en día es una realidad masiva que la dueña de casa, que cualquier persona que puede estar viéndonos, lo hace. Puede comprar a través de AliExpress, pueden comprar a través de múltiples plataformas y se requiere efectivamente fortalecer los derechos del consumidor. Más con la competencia china, porque ahora uno le compra antes como que el gran pero de las empresas chinas era que se demoraban meses en llegar el producto. Ahora uno compra una empresa china y en 7 días está en Chile. Sí, y bueno, casi sin costo. Sí, eso es fantástico. O sea, bueno, y eso va a seguir aumentando. Eso es en bueno para el Estados Unidos, consumidor, efectivamente, hoy día están utilizando drones para poder, obviamente, hacer las entregas. Sí, pues imagínate, o sea, algo que se veía tan lejano y uno como que se va entusiasmando, porque uno de primera decía, no, compro tecnología nomás. Y después, no, es que la ropa me gusta ir a verla. Y después uno igual se va entusiasmando con la ropa y va cayendo. Es importante hacer, yo creo que un llamado a los consumidores principalmente y a conocer, a leer, a informarse. Yo creo que el poder está cuando nosotros tenemos conocimiento de nuestros derechos y los podemos obviamente ejercer. O sea, cuando hay un desconocimiento es poco probable que nosotros podamos exigir, ¿no es cierto?, a los proveedores y sobre todo porque en este tipo de contratos hay un poder que tiene la empresa sobre el propio consumidor. Y por eso que la institucionalidad respecto al CERNAC tiene que velar por los derechos de nosotros como consumidores. ¿Qué pasa si yo me percato de que la oferta que están ofreciendo no es la que corresponde, que efectivamente el valor de ese producto está inflado, que el descuento no efectivamente, es conveniente? Hoy en día el CERNAC efectivamente también hace un análisis exhaustivo de las ofertas que se están dando, porque si no estaríamos en presencia de una publicidad engañosa. Y obviamente nosotros deberíamos solicitar que se respete el precio publicado. Y lo otro que pasa mucho, por ejemplo, supongamos que mañana yo estoy ahí a las 11:59 reservando 10 pasajes, porque voy a invitar a todos aquí al Caribe, a la Carlita, a los que están en el Switch, a la editora, a todos al Caribe, y a las productoras también, a todos. Y resulta que la página se cae, no carga, dice, no, lo que pasa es que el servidor no sé en qué parte del mundo se cayó, que yo siempre encuentro que esas cuestiones son bien chantas, ¿para qué va a mandar con cosas? Puedo reclamar porque a lo mejor yo seguí esa oferta, estaba en la sala de espera para comprarla y de repente el servidor me botó y me dijo, no, un problema del sistema y se cayó. Yo dudo harto de eso. ¿Qué armas tenemos también para...? Ahora, efectivamente, en ese tipo de circunstancias, si se realiza el descuento en nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito, tenemos que efectivamente exigir y obviamente señalar al proveedor de que la venta se realizó. Se hizo la transacción. Evidentemente. Perfecto. Por ende se debería respetar. Ahora, ha pasado también, ojo con eso, yo creo que en otros ventas electrónicas se ha puesto un precio irrisorio. Por ejemplo, que venden un computador en 1.000 pesos por un error del proveedor respecto a digitalizar el producto. Se debe respetar efectivamente el precio que está ahí, a pesar de que efectivamente cuando han existido compras masivas, los criterios de estos proveedores han sido distintos. Cuando se ha realizado en pequeñas personas que compran pasajes aéreos también con descuento, las empresas respetan por un tema también de fidelización al cliente. O sea, si en la página X salió un computador a $1 y fue error de ellos y no lo enganchó. Exactamente, uno podría inclusive hasta demandar, evidentemente. 200.000 ejemplares. No si sale cero. Tiene que salir un monto. Perfecto. Un monto. Sí. Perfecto. Si sale cero, no. No, si porque sale cero, ahí no hay transacción. Lógicamente porque ahí no hay transacción y no hay un pago, principalmente. ¿Hemos ido aprendiendo los chilenos? ¿Denunciamos más? ¿Estamos más...? Yo creo que es producto también de una sociedad que está más moderna, que está conectada, que efectivamente vive con el Internet, porque ahora el Internet forma parte, ¿no es cierto?, propio de todos los hogares de Chile. Y creo que hay una tarea grande. Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a tener una institucionalidad mayor, con mayor fortaleza respecto a denunciar. Hoy en día podemos tener demandas colectivas, lo que ha permitido que efectivamente asociaciones de consumidores puedan demandar de forma colectiva, y en ese sentido lo que hace es que las multas, el procedimiento a través de esta nueva modificación legal hace que se fortalece, ¿no es cierto?, el CERNAC para poder ser una institución mediadora, y también efectivamente está la autodenuncia. Los propios proveedores hoy en día se pueden denunciar. Y eso efectivamente hace de que las multas administrativas sean mucho menores y que efectivamente se dé una solución más rápida a todos los consumidores afectados. Abogado, cortito porque tenemos que seguir avanzando. Sí. 3 tips para el lunes para la gente que vaya a comprar. Bueno, efectivamente fijarse los precios, comprar en páginas totalmente establecidas y efectivamente cuando llegue el producto, si nosotros queremos o nos arrepentimos, ver muy bien el embalaje.
Si nosotros hacemos una destrucción del embalaje, no vamos a poder efectivamente hacer uso del derecho de retracto. Ah, buen dato. Abogado Nicolás Sangüesa, muchísimas gracias. Mañana vamos a estar todo incluido ahí con el F5 a las 11:52 de la noche, a ver si se engancha algo también por ahí. Así que se nos viene. Y también, así como están atentos los consumidores con el F5, están los hackers, así que hay que tener mucho cuidado también porque ellos esperan esas fechas también para hacer de la suya. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Hagamos una pausa? Hacemos una pausa, ya volvemos con más noticias. Espérenos. Ya, pues regresamos en semana 24, ya se viene el clásico, no esté impaciente, no esté impaciente. Seguimos con las noticias en este día sábado, muy primaveral, hay una grata temperatura en la región metropolitana para hablar quizás del tema más polémico de la semana, que tiene que ver con el Tribunal Constitucional y su fallo de que ahora las ópticas podrán vender lentes y recetarlas en sus propios negocios, en sus propias empresas. Una situación polémica que incluso ha enfrentado a 2 ministros durante la presente jornada. Y para aquello nos acompaña Denis Cortés, presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología. Denis, un tema que no es fácil, un tema polémico, pero que tiene una génesis. ¿Cómo se empieza a generar esto? Porque recordemos que había un fallo anterior que prohibía a los negocios, en definitiva, poder recetar lentes. Así es. Y eso se revirtió esta semana. Muy buenas tardes, Gracias, Juan Carlos, y agradezco la invitación. Bueno, esto parte un poco desde el año 2010. Se promulga una ley que permite a los tecnólogos médicos con mención en oftalmología realizar, digamos, el diagnóstico de visiorefracción y la prescripción de lentes. Por lo tanto, junto al oftalmólogo, el médico oftalmólogo es el único profesional que además puede prescribir lentes en nuestro país. Posteriormente, en el año 2014, digamos, se incorpora una prohibición donde se impide que consultas médicas, oftalmológicas o de tecnólogos médicos estén funcionando al interior de una óptica. Y básicamente esta medida obviamente fue ampliamente discutida por el legislativo, tanto en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en comisión mixta, y se mantuvo esta prohibición, velando principalmente por separar muy bien 2 actividades que son completamente distintas. Una que tiene que ver con la atención sanitaria, que es la prescripción, con una actividad que es netamente económica, que es la venta del anteojo. Y esta semana el Tribunal Constitucional dijo que sí, que se podían instalar al interior y efectivamente podían recetar lentes. Es decir, primero se autoriza que los tecnólogos médicos puedan recetar lentes, anteojos, luego se prohíbe que puedan funcionar dentro de la óptica, ¿cierto?, de los lugares donde venden los lentes, y esta semana se dice que sí, que por un lado los tecnólogos pueden recetar anteojos y por otro lado pueden funcionar dentro de la óptica. ¿Cómo como gremio se lo toman ustedes? Bueno, nosotros lamentamos profundamente esto, porque sin duda esto golpea fuertemente la salud pública del país. Hemos trabajado en conjunto, tanto el equipo de salud visual en general, con la autoridad sanitaria, trabajado en conjunto para mejorar todos los índices de salud visual del país, y se ha hecho un tremendo trabajo en ese sentido, con la incorporación de las patologías auge desde el año 2005 a la fecha. Oftalmología es lejos la especialidad que realiza mayor prestaciones a nivel, por ejemplo, a nivel de prestaciones de programas de resolutividad. Durante el año 2017 se realizaron más de 730.000 atenciones. Lejos por muchas otras como traumatología, medicina interna, y dentro de estas patologías auge, por ejemplo, que están incorporadas, como la cirugía de catarata, es lejos la principal cirugía que se realiza a nivel global. Y comprenderán que en nuestra población envejecida el número de cirugía de catarata es altísimo. A nivel latinoamericano nosotros somos líderes en ese sentido, en cuanto a la cirugía, a la tasa de cirugía de catarata por millón de habitantes. Entonces se han cumplido tremendos avances que han sido, incluso hemos recibido reconocimiento internacional respecto a cómo se ha trabajado el modelo de salud visual en nuestro país. Por lo tanto, esta medida, la verdad es que encontramos que primero no tiene ninguna justificación sanitaria, porque en lo que respecta puntualmente a vicio de refracción, este es un problema que se ha enfocado de muy buena manera con la creación de unidades de atención primaria oftalmológica, que es un proyecto muy exitoso
que es donde se trabaja en conjunto. Claro, pero se trabaja en conjunto con el equipo de salud visual. Hay una lista de espera de 30.000 personas. Sigue la norma de funcionamiento que exige la Organización Mundial de la Salud, establecida, digamos, trabajando dentro de una red asistencial bien establecida, con profesionales muy calificados y un trabajo en equipo que es lo más importante. Porque el momento de la prescripción de lentes es la oportunidad para poder detectar patologías subyacentes. Hasta 30-40% de los pacientes que consultan solamente por una receta de lentes pueden tener algo subyacente que puede ser completamente asintomático, y en algunos casos lo que más nos preocupa es que obviamente si no se detecta o no se trata a tiempo puede ser causal de un daño irreparable, tales como, te puedo mencionar, glaucoma, que es una patología que puede afectar el nervio óptico, que es el cable que comunica el globo ocular con el cerebro y transmite la imagen. Si hay un daño del nervio óptico es algo que ya no se puede recuperar. Yo trabajo en servicio público y hemos visto casos que son realmente dramáticos. Una niña de 13 años que anduvo 5 años dando vuelta en óptica, nunca fue referida a un centro de atención y llegó con un glaucoma terminal en ambos ojos. En ese sentido, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes sobre los tecnólogos médicos en términos de el conocimiento que tienen? ¿Ustedes los validan? Porque ellos es una carrera profesional, o sea, una carrera técnica que en el fondo está validada por los ministerios correspondientes, pero ¿cuál es la función que puede hacer un tecnólogo médico? Los tecnólogos médicos trabajan en equipo con nosotros, o sea, tanto servicio público como privado son parte de nuestro equipo. ¿Y usted cree que ellos no están capacitados para detectar y derivar, por ejemplo? Ellos pueden realizar algunas prestaciones, pueden obviamente, como la ley lo permite, diagnosticar visiorefracción, prescribir anteojos, eso lo pueden realizar muchos estudios complementarios que son muy importantes para evaluar un paciente. Claro, pero ya el examen que yo quería apuntar un poco, que es más específico, que es un examen clínico, donde uno evalúa toda la superficie ocular, donde uno evalúa con unas lupas especiales, un examen específico, la parte interna del globo ocular. Es ahí donde hay un poco más de limitación de parte de ellos. Sí. Y por eso el trabajo en equipo acá es el clave. Se lo pregunto no se da con el cambio de ley, cuando se estableció que los controles tenían que ser en centros de salud y no en cualquier parte, en centros comerciales, pasó que tampoco hay la herramienta para fiscalizar si las personas, los tecnólogos médicos que se ofrecían en las mismas ópticas, o que incluso los aparatos que se estaban utilizando estuviesen bien calibrados. Sí. Entonces se genera al final un problema mayor, no hay fiscalización, se está prestando igual, y lo que se dice ahora es que va a tener un sello, una certificación de que ese establecimiento cuenta con un tecnólogo que está aprobado y que uno, me imagino, debe confiar en la capacidad de ese profesional validado en Chile para poder detectar y derivar en los casos que usted menciona. Nosotros trabajamos, como te decía, en conjunto con el tecnólogo médico, convención en oftalmología. O sea, dentro del equipo de salud es un elemento clave para nosotros. No tengo nada que decir en ese sentido. Ahora, cuando esto funciona dentro de un negocio, porque eso es una óptica. Una óptica es un local donde se vende lente, donde tiene trabajando funcionarios en su interior, donde, dependiendo del margen de utilidades que ellos tengan, obviamente también va a estar el tema de contratos distintos profesionales o no, es un elemento no menor. O sea, acá hay un claro conflicto de interés también. Hay una integración vertical y puede darse el incentivo perverso. De hecho, el propio ministro, en la carta publicada en Mercurio, así lo refiere. O sea, en este sentido, esta es una sentencia que nos golpea a todos los involucrados, porque si tú lo ves acá, los únicos contentos son las empresas ópticas. Pero tanto la autoridad sanitaria, la Seremi, el ministro de Salud, el Colegio de Tecnólogos Médicos, la Asociación de Tecnólogos Médicos, la Sociedad Chilena de Oftalmología, el Colegio Médico, todos estamos, digamos, en contra de esta determinación. Yo ahí difiero un poquitito porque creo que otro de los que deben estar contentos son los consumidores, y voy a pasar a explicar por qué. Usted dice que están haciendo, y no me cabe la menor duda, un tremendo trabajo en la salud primaria, pero hoy día la lista de espera para que una persona la puedan ver, para que le puedan recetar sus lentes, usted que trabaja en la salud pública sabrá que es considerable. No es decir, hay una lista de espera de cerca de más de 20.000 personas para obtener su
para que la atiendan y para que ese oftalmólogo luego le recete un lente. Hay una cantidad de personas que compran lentes en la calle que es abismante y eso sí que es preocupante. No digo yo que esto pudiera ser un término medio para las personas que no tienen el dinero para ir a un oftalmólogo, que de manera privada, particular y por eso no es menor el costo, o sea, estamos hablando sobre 20, 25 mil pesos versus a lo mejor un tecnólogo médico que por 5 mil pesos pudiera recetarle algún tipo de lentes para alguna anomalía o enfermedad básica, no compleja dentro de esto. ¿No pudiera ser un salvavidas también para los consumidores, para las personas? Bueno, en relación a lo que plantea, el tema del gasto es, entre comillas, más barato, porque existen muchos casos que llegan, digamos, a la consulta, que fueron recetados un anteojo en determinadas ópticas y no tenía ninguna indicación de ese lente. Y por ese lente él pagó 150 mil pesos. Claro, con los 5 mil pesos de la consulta, pero pagando el costo de un lente que no tenía ninguna utilidad. Así que el tema de economía, yo te diría que es bastante cuestionable en muchos casos, no menor. Sabemos, lo de la lista de espera, sin duda que existe un tema puntual. Se ha trabajado mucho en eso. Se ha trabajado, como te digo, con estas unidades de atención primaria oftalmológica, que ha sido un proyecto muy exitoso, que ha aumentado cobertura hasta el número de prestaciones hasta 6 veces y que obviamente se está distribuyendo a mayor en distintos puntos del país y con desarrollo además de unidades móviles primarias oftalmológicas que pueden llegar a lugares más, digamos, recónditos de difícil acceso, porque en realidad nuestra geografía es bastante compleja en ese sentido. Sin duda que como sociedad nosotros estamos comprometidos con esto y hemos trabajado y queremos trabajar en conjunto con el Colegio de Tecnólogos Médicos y la Asociación de Tecnólogos Médicos en conjunto con el Ministerio para dar solución, hacer un levantamiento de información, hacer un buen diagnóstico y ver obviamente dónde se pueden crear nuevos centros. Estamos de acuerdo en que algunas consultas son caras entonces de los oftalmólogos. Sí, pero en centros donde exista un trabajo de equipo de salud con una red integrada dentro de una red asistencial como lo pide la OMS y sin conflicto de interés, cosa que sí se da en la óptica. Pero son caras las consultas oftalmológicas, ¿estamos de acuerdo en eso? Mira, hay un mea culpa que hacen al menos ustedes que se hace poco asequible. Lo que pasa, o sea, una persona de FONASA tiene con un copago de 12 mil pesos puede tener acceso a un oftalmólogo en prácticamente cualquier clínica. Sí, 12 mil pesos que para una familia que gana el sueldo mínimo. Pero si lo comparas a los 5 mil pesos que te piden en la óptica, donde no tienen la certeza de quién te está evaluando, pero estás pagando 100 mil pesos por un lente que quizás no requiere y además con una evaluación que no es completa, también es un punto cuestionable. Estar en los bolsillos de esas personas, para nosotros tal vez 10 mil pesos no es tan significativo como para aquellas que viven con el sueldo mínimo y alimentan a 4 personas. Entonces, ahí uno se hace la pregunta, ¿es necesario tanta expertise o no? ¿O están las condiciones en el mundo privado también para recibir a la demanda que existe? Porque yo creo que si no existiera esta lista de espera, no estaríamos hablando de esto. Sí, claro. No, yo creo que ahí se debe apuntar, como retomando un poco lo que planteaba Juan Carlos, es a ir abriendo más puntos de atención primaria a través de las unidades de atención oftalmológica. Pero ahí se trabaja en conjunto, tecnólogo médico con el oftalmólogo para que sea altamente resolutivo y nuestro rol como sociedad chilena es tratar de permitir que el paciente reciba la mejor atención posible. Esa es la mejor manera como para prevenir patologías que pueden ser causales de ceguera. Se lo decía porque ese es nuestro objetivo. Hay cosas dentro de la salud pública y privada en nuestro país que son carísimas para la gente y la gente también tiene una suerte de desconfianza. A mí me pasa, por ejemplo, con el dentista. Hace un par de años empezaron a proliferar centros pequeños donde uno se dio cuenta que los técnicos dentales podían hacerle la limpieza dental, la fluoración, que es una intervención menor que en realidad los técnicos están capacitados para hacerla. Entonces, cuando uno va y se hace una limpieza dental o una fluoración con un tecnólogo médico, la prestación puede salir 10, 15 mil pesos. Si uno eso se lo hace con un dentista, no baja de 80 mil pesos. O sea, puede costar 4 veces más. La misma prestación, en el mismo sitio, con los mismos implementos, con el mismo carácter de flúor y todo. Entonces la gente dice, claro, yo estoy de acuerdo en el sentido de que deben haber
patologías que son súper complicadas, que solo los oftalmólogos las detectan y todo, pero para las cosas que son más simples, más cotidianas, para la persona que no tiene plata y anda comprándose lentes en la calle, por ejemplo, yo creo que esta no es una mala alternativa en la medida que esté muy regulado y muy fiscalizado por el Ministerio de Salud. Sí, entiendo perfecto. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas justamente en nuestro país. Porque ahora, habiendo anteriormente, digamos, la norma vigente, o sea, la cantidad de casos que no llegan, ejercicio ilegal de la profesión, que no sabes qué tipo de profesional está teniendo dentro de la óptica, imagínate cuando la norma estaba vigente. Ahora que esa norma ya no se deroga, la capacidad de fiscalización acá es muy compleja. La promesa es tener esta certificación que va a validar un poco al profesional que está trabajando en esa óptica. Yo entiendo que la integración vertical es riesgosa en cualquier ámbito, sobre todo en la salud, y que lo vemos desde los medicamentos hasta, en este caso, los lentes. Pero cuando, por ejemplo, en el sistema público, cuando atiende a un oftalmólogo, ¿siempre atiende a un oftalmólogo o a veces atiende a un tecnólogo médico? Trabajamos con ellos también. Pero la atención... la atención habitualmente es con oftalmólogo, pero lo que es vicio o refracción, obviamente también es apoyado por tecnólogos médicos. O sea, a la persona que está viendo pero él refiere... en la casa y que está esperando la hora hace muchos meses, cuando llega a esa primera instancia, ¿es un oftalmólogo siempre? Habitualmente sí. ¿Habitualmente? Habitualmente sí. Pero puede pasar cuando que es por sea un problema de tecnólogo. vicio o refracción, puede ser chequeado primero por el tecnólogo médico y el tecnólogo médico refiere... ante eventual, ¿Y cuál es el problema que lo haga más allá de la integración vertical en una óptica? Bueno, justamente... Si está pasando en el sistema público. Porque ahí se está trabajando en equipo. O sea, hay un entrenamiento, hay una relación cercana entre el tecnólogo médico y el oftalmólogo. ¿Podrían los oftalmólogos a lo mejor supervisar alguna óptica, ¿no? Tener dentro de su equipo y lo ve difícil. ¿Podría ser una solución? Para que sume en el fondo. Es un tema complejo, o sea, habiendo una integración vertical dentro y de estar trabajando dentro de una óptica, eso no es... No, pero supervisar, tener alguna duda, no sé, yo creo que en algún sentido aportaría. ¿Sabe por qué se lo digo, doctor? Porque en términos de desconfianza general también uno desconfía de muchas materias. Por ejemplo, uno sabe que de repente va al médico y le recetan un remedio, porque claro, aquí yo sé que el gran miedo de usted tiene que ver por un lado con la salud pública y el otro gran miedo tiene que ver con la supuesta colusión que pudieran, o el supuesto usufructo que pudiera sacar esa óptica de la receta que da, ¿cierto? Es decir, yo te receto y en definitiva te encajo un lente que cueste 200, 250 mil pesos, que casualmente lo tengo en stock aquí prácticamente atrás suyo y le doy 12 cuotas y toda la facilidad y todo. Pero de repente uno va al doctor y también a uno le meten el remedio del laboratorio con nombre y sin genérico. Entonces, como que la desconfianza es mutua, ¿me entiendes? No sé si hay un mea culpa desde el punto de vista de los médicos con respecto a eso. Bueno, sin duda que hay muchas cosas que mejorar. Bueno, y todas las políticas apuntan un poco a eso. El tema de los genéricos ya es algo bien concreto. El tema de la transparencia, el tema de tratar de que no hayan conflictos de intereses, justamente que es algo que acá, en ese sentido, una medida que es completamente regresiva y va en contra a lo que se quiere ir. ¿Buscan que la ley de fármacos 2 revierta esto? ¿Esta decisión del Tribunal Constitucional? O sea, es complejo el escenario. Nosotros estamos esperando en realidad el detalle un poco de la sentencia para analizarlo con nuestro equipo jurídico y ver la mejor manera de proceder, pero claramente acá nosotros esperamos que tanto la autoridad sanitaria como el Ejecutivo y los legisladores normen esto de manera muy estricta y se fiscalice y se controle para evitar justamente un problema de salud pública que tanto nos preocupa. Y en eso sí yo estoy de acuerdo. Gracias, Denis Cortés, presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, por acompañarnos. Este tema tiene que seguir discutiéndose, no solo por la salud pública, sino por el bolsillo de miles y miles de chilenos que todavía esperan ahí por una atención oftalmológica. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carla y Juan Carlos. Un gusto. Muchas gracias. Adiós. Nosotros cambiamos de tema. A casi 5 años de que se conmemore la ley de trabajadoras de casas particulares, más del 50% de ellas no cuentan con contrato y ganan menos del sueldo mínimo. Una realidad que preocupa a su sindicato y que busca revertir a través de la campaña Hogar que Valora. Jacqueline lleva más de 15 años siendo trabajadora de casa particular y de ellos, más de la mitad lo hizo sin tener un contrato, un hecho que le trajo más de una dificultad.
Porque si me enfermaba no podía ver médico, no podía hacer nada, porque si iba a ver médico no me pagaban ese día. O sea, prácticamente trabajaba igual como si día trabajado, día pagado, una cosa así. Su realidad cambió desde hace 2 años, cuando la contrataron en la casa que actualmente trabaja y por lo mismo le entrega un mensaje a sus compañeras de rubro. Trabajando con contrato puedo sacarle familiar a mis hijos y así muchas cosas más. Si ellos se enferman tienen derecho a salud, todo eso. Las compañeras deberían ponerse las pilas y exigir su contrato y su AFP, todo su salud, todo. Mensaje para las trabajadoras de casa particular, que no es antojadizo, ya que pese a que se está por cumplir 5 años de la ley que protegía sus derechos laborales, el 53,4% en la actualidad trabaja sin un contrato y el 52,6% gana menos del sueldo mínimo. Esto último, Blanca lo vivió por muchos años en trabajos anteriores y ahora le trae consecuencias en su jubilación. Eso le perjudica al final a uno cuando se jubila. Pierde harto porque lo que se acumula en los fondos es mucho menos la cantidad que uno acumula al final de cuando se va a jubilar. Pero eso la mayoría de las chiquillas no lo entiende. Una labor que en la actualidad más de 326.000 mujeres realizan, es decir, 1 de cada 10 es trabajadora de casa particular. Por lo mismo, desde su sindicato iniciarán la campaña Hogar que Valora para entregar mayor información y regular el actual presente de más de la mitad de las trabajadoras de casa particular. Nosotros queremos que esto se fiscalice, que tengamos una fiscalización efectiva, porque hoy día lo que se ha fiscalizado es el 2%. Y podríamos llenar un estadio con todas las trabajadoras de casa particular que están irregularmente. Fiscalización que las propias autoridades reconocen es difícil de hacer. Además, en el último año, las denuncias por falta de contrato, cotizaciones o remuneraciones han disminuido a 550. Tenemos que avanzar más en mayor fiscalización, tenemos que avanzar más en dar a conocer más los derechos. Es importante que los empleadores sepan que si tienen a una persona trabajando como trabajadora de casa particular 1 vez a la semana, igualmente tienen que hacerle contrato, igualmente tienen que cotizarle y tienen que cotizarle por el total de su remuneración. Responsabilidad de los empleadores que deben hacer los contratos correspondientes, aunque para Blanca y Jacqueline también tiene mucho que ver las propias trabajadoras. Uno va a trabajar a una casa, un trabajo formal, lo primero que debería exigir es el contrato. Deberían ellas ponerse las pilas y pedírselo a los jefes que necesitan trabajar con contrato. Una lucha de las trabajadoras de casa particular que continúa a casi 5 años de una ley que había prometido cambiarles su futuro laboral y que esta vez sí esperan poder cumplir. Ya pues, regresamos a semana 24 con el superclásico del fútbol chileno, clásico 186, que como decíamos en un principio, tiene todos los condimentos. Hoy día puede pasar de todo. Y para desmenuzarnos nos acompaña el galán del Valle de la Concagua, Rodrigo Arellano. Yo quiero hacer una consulta. Cuidado con la vuelta. Haga la consulta. Te veo de blanco y negro. ¿Quieres decir algo? Yo veo mucho azul en el panel, así que había que poner equilibrio. Yo te diré que mi corazón está más cerca de la U que del Colo-Colo. Ya, oye, vamos donde hubo problemitas porque vamos a estar desde las 15 horas ahí en el Estadio Nacional atentos. Ya nuestro equipo está desplegado, pero esto pasó anoche. ¿Y por qué partimos con esto? Porque es lo que no queremos en el fútbol. Este fue el hotelazo. Es una nueva moda que se viene dando en el último tiempo en el fútbol chileno. Que se dio acá en la comuna de Providencia, en el hotel donde se hospedaba la Universidad de Chile. No estaba autorizado, era de noche, en la calle. Si bien llegaron familias, uno tiene que comprender al hincha, pero entre hacerlo en un estadio por la mañana, con más condiciones de seguridad, con espacio, e ir a hacerlo afuera del hotel, donde está tu equipo, que está en zona de descenso, cuando vas en una hora donde los jugadores quizás ya deberían estar descansando. Era necesario, era la manera de manifestarse contra Azul Azul, porque la barra de los de abajo dijo que no iban a ir al banderazo en el Estadio Nacional por manifestarse en contra de la concesionaria. Bueno, van de noche, se producen estos incidentes, los jugadores habían salido con un poquito de resquemor, sabiendo que obviamente las condiciones no eran las óptimas, y esto terminó con incidentes, con 8 personas detenidas. Vamos a estar en 24 tarde informando más detalles con Fabián Collado, porque esto se pasa a lo policial, esto ya deja de ser deportivo. ¿Le digo una cosa? Dígame, Juan Carlos. Esos no son hinchas. Esos que articulan, esos que mandan, son
tipos que usufructan de la Universidad de Chile y de Colo-Colo. Son tipos que no trabajan, los líderes de las barras, de los de abajo y de los líderes de la garra blanca, son tipos que viven de esto y como un piño, como les dicen ellos, el resto de los soldados lo siguen a esto. Esto no tiene el hincha, el que se levanta, compadre, a las 5 de la mañana, el que se sube al Transantiago, el que junta luca por luca para ir a ver al equipo de sus amores, o Colo-Colo o la Universidad de Chile. Estos gallos no son hinchas, estos gallos viven de su equipo. Perdona que haya sido tan duro. No, es verdad, pero es verdad, es este negocio de las barras en Latinoamérica, sobre todo, que incluso se exportó a Norteamérica, ¿no? Con los barristas de Boca y River haciendo clases de barra brava a los hinchas mexicanos, también lo hicieron en Ecuador, con Chile también tuvieron algunos nexos, pero acá uno entiende al hincha, el hincha tiene que apoyar a su equipo, está bien, pero las condiciones no eran las óptimas, o sea, si te vas a parar en la calle, si vas a interrumpir el tráfico, en algún momento va a llegar Carabineros, en algún momento te van a sacar y lo digo, al final terminan perjudicando a los jugadores porque los jugadores estaban ahí en el hotel, sintieron todo esto, se preocuparon, vieron el ruido, les puede haber llegado hasta algún gas. No es lo óptimo, o sea, el que lo hizo esto definitivamente... A ver, en la U hace rato, deportivamente lo están haciendo todo mal. Y acá, cuando hay una oportunidad para que quizás la barra, alguien hiciera algo más inteligente, también lo terminan haciendo mal. El hincha compra la entrada, compadre, el hincha compra la camiseta, el hincha de papá a hijo le traspasa el amor por los colores, el hincha compra su entrada y va al estadio. El hincha no va a hacer desórdenes a Providencia, ni deja que sus futbolistas no descansen, ni duerman, o duerman pasado bombas lacrimógenas. Esos no son hinchas, esos son delincuentes y hay que sacarlos de una vez por todas del fútbol. Ahora, se pueden identificar perfectamente las caras, o sea... Sí, mira, y hay 8 detenidos, 6 de sexo masculino, una mujer adulta y una mujer menor de edad, todos con segunda detención, con antecedentes. Ellos fueron pasados y en el Centro de Justicia a las 4 de la tarde, o sea, tampoco van a ver el partido. Y lo único que pido, Rodrigo, que tú tenías harta experiencia, has ido a hartos clásicos, tú sabes la dinámica que sea. Yo lo único que pido es que hoy día no pase nada en el estadio, que sea bromas para allá, bromas para acá, todo dentro de un marco deportivo, porque es un clásico muy caliente. Está todo muy, están los decibeles muy altos, está la barra de los de abajo peleada con la concesionaria. En la hinchada del auto está todo muy turbio. Sí, vamos a hablar un poquito también de fútbol, más detalles de todos estos incidentes en 24 tardes junto a nuestro compañero Fabián Collao. Bueno, en la U también hablaron de fútbol o trataron de hacerlo. Ayer tuvieron su banderazo oficial con cerca de 1000 personas en el Nacional y con la familia en la cancha. Fue algo más emotivo que otra cosa. Yo no sé si, me comentaban acá, yo no sé si a la Conmebol le habrá gustado mucho esta imagen, a tanta gente dentro de la cancha cuando supuestamente no se iba a ocupar en casi todo octubre para noviembre, pero bueno, falta para la final de la Libertadores. La U decidió entrenar ahí, estuvieron con sus familias, llegó el hijo de Johnny Herrera, estuvieron compartiendo, tratando de aportar a lo emotivo. Ahora, el problema de la U es futbolístico también, hay un tema también anímico, pero Caputo por lo menos va a hacer la movida que uno esperaba, ¿no? En el fútbol siempre tienen que jugar, como me perdonan el concepto, pero los buenos para la pelota. Y hoy día los dos mejores para la pelota, para el fútbol en la Universidad de Chile son Fernández, el uruguayo, y Oroz, el argentino. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente ninguno de los dos está para jugar 90 minutos. Y no lo decimos, basta con verlos. Oroz, si tú me preguntas, 60 minutos. Y Fernández podría jugar 70, pero bueno, Fernández viene de ser elegido el mejor futbolista del torneo uruguayo, pero es un tipo que obviamente tiene que crecer todavía futbolísticamente y deportivamente. Esa sería la gran novedad de la Universidad de Chile. Todavía hay algunas dudas en la ofensiva, principalmente con la presencia de Ángelo Enríquez o de Nicolás Guerra. Están aguantando hasta el final a Ángelo Enríquez. Escuchemos declaraciones de Hernán Caputo, el técnico azul, en la previa de este clásico 186. La presión no está, ¿no? Esa es una realidad. Siempre hay un partido más para cambiar la historia. Y por otro lado, es nosotros los esperamos, lo ansiamos, pero no es una cosa que estemos así desesperados. Lo vivíamos de una manera como... No es normal jugar un clásico porque no los vivís todas las semanas, todos los partidos. Pero lo vivíamos con la energía que significa jugar un clásico y todo lo que el condimento interno y externo que tiene mucho, ¿no? Y la verdad que eso, ¿no? Eso, trato de traspasar un poco lo que he vivido
conversado también con varias gente que ha estado también in situ. A ver, el lado positivo para el hincha azul, ha jugado los últimos 2 clásicos que ha tenido muy bien. El último que jugó con Colo-Colo en el Nacional, hasta la expulsión de Ángelo Enríquez, muy bien planteado, muy bien disputado. Con la Católica, hace poco en el Estadio Nacional, ese empate también muy bien jugado por la Universidad de Chile. Hay que ver si de visita en el Monumental lo hace. Colo-Colo va a tener un protagonista en especial. Oye, y es un superclásico, esto es un partido aparte. Si la U tiene eso que los hinchas de verdad le gritan en la cancha, que cuando todo va mal, la U sale y puede arrasar. O sea, sí, aquí hoy futbolísticamente puede pasar de todo. Sobre todo con un Colo-Colo que te va a salir a buscar, que va a salir a jugar, a presionar arriba, con también la posibilidad de que Esteban Efraín Paredes alcance el gol número 216, que lo va a transformar en el máximo goleador de la primera división en la historia del fútbol chileno ante su archirrival. Eso sí, la película no va a ser completa porque en el arco de la 1 va a estar Johnny Herrera, el primer gol con Santiago Morning. Se lo hizo Paredes a Johnny Herrera. Entonces era una posibilidad, pero no se va a dar. Y Paredes dijo, bueno, ahora me lo voy a tomar con calma. Recordar que en el otro partido de Colo-Colo como local, cuando sí jugó Paredes, había hasta un helicóptero en la cancha. Pero Paredes fue muy criterioso, dijo, yo no me quiero burlar de la U, no quiero helicóptero, no quiero escándalos. Si hoy día pasa lo que tiene que pasar y valoró a la U, que yo creo que el llamado que tienen que ser los protagonistas. Hay otro récord, parece que si hace 2 goles sería como el goleador máximo de los clásicos, ¿no? Sí, está también al borde de ese. O sea, si hace 2, rompe todos los récords, Paredes. Sí, le quedaría solamente, tendría que jugar unos 6 meses más para alcanzar a Carlos Caselli. Le faltarían cerca de 14 goles para ser el máximo goleador de Colo-Colo. ¿Está contento usted? Lo veo fulgurante. Estamos con todo. Los superclásicos nos ponen así. Vamos a escuchar a Esteban Paredes. Los clásicos son diferentes. De ahí uno tiene que sacar la garra que tiene Colo-Colo a lo largo de su historia, de estar concentrado los 90 minutos porque la U no juega mal. Yo le he visto algunos partidos y creo que pasa por un tema de concentración más que de juego. Y nosotros, te repito, estar a la altura de lo que significa este partido. Tener respeto siempre por el rival, por el compañero que tiene al frente. Creo que de repente hay gente que peca de soberbia y obviamente que le da mal. Yo si hago el gol lo voy a celebrar con mis compañeros, con la gente, pero jamás voy a burlar del archirrival. Ya se abrieron hace 6 minutos las puertas del Estadio Monumental. Comienza a entrar la gente, sobre todo en el sector Océano. 2.000 hinchas de la Universidad de Chile van a estar presentes. Estos son los números: 84 triunfos para Colo-Colo, 48 para la U y 58 empates. Hoy se juega el Superclásico 186. Y si usted quiere ser más específico, esta es la historia en el Estadio Monumental, con 17 triunfos de Colo-Colo, 9 empates y solamente 3 triunfos de la Universidad de Chile. El más recordado, ¿no? 9 de septiembre del 2001, el último triunfo de la U en el Monumental por 3-2. Vamos a dar vuelta a la página también, porque no solamente de fútbol vivimos. Nos vamos a subir al auto, ¿les parece? Porque estamos viviendo la fiesta y esto es muy importante para nosotros porque por segundo año consecutivo en nuestro país se va a desarrollar el Rally Mundial. Otra vez Chile. Recordar que si bien el contrato era por 3 años, había que confirmarlo. Se habían bajado rallies importantes como el de Cataluña y el de Córcega, 2 históricos del circuito. Bueno, no van más. Los japoneses también estaban buscando su fecha en Chile y finalmente entonces ayer en Gales, donde estaba justamente trabajando 24 horas, se pudo confirmar que Chile por segundo año consecutivo va a tener este rally. Escuchemos las declaraciones del productor general Felipe Horta. Que Chile ha sido ratificado para la versión 2020 del Copec Rally Chile en la región del Biobío. Una carrera que se está planificando de la mejor manera posible, toda vez que el éxito logrado en su primera versión como Campeonato del Mundo fue tremendamente bien evaluado por parte de la FIA, el Consejo Mundial de Constructores y, por cierto, también de los mismos pilotos.
16 al 19 de abril en Bío Bío y este es Latvala, Jimmy Latvala, que sufrió este duro accidente. Miren, por favor, por eso es importante las medidas de seguridad con los fanáticos que están en la pista. Esos, si tú me preguntas a mí, los británicos estaban al límite, porque en una curva la idea es que no te ubiques. Estaban mal ahí, no estaban en la zona de seguridad. Totalmente, porque las zonas de seguridad, como lo vimos en el Rally Mundial en Chile, las tratan de poner nunca en una curva. Y si es en una curva, que tenga una visión desde altura. O sea, nunca te vas a poner en una curva ahí, para que lo aprenda la gente, para que nuestro público en Chile, que se volcó en masa a las carreteras, lo pueda también tener en cuenta. No hay para qué correr riesgo, hay fotógrafos, no tienes para qué tú exponerte por una foto. Lo cierto es que el auto quedó inutilizable y Latvala no pudo seguir compitiendo en este Rally de Gales. Estaremos también informando en 24 horas central. Pero no le pasó nada. No. Porque los autos están hechos para que se desarmen, así que sí. Sí, es más, tú, según lo que me explicaban algunos pilotos, tú vas adentro del auto prácticamente tomado, estás dentro de una cápsula. Y esta es el otro accidente. Marc Márquez, el campeón mundial, que en las prácticas de Tailandia sufrió este accidente, pero no se preocupen, porque es el que más se cae, el que más evita caídas también. Es muy arriesgado. Sin embargo, ahora él dijo, en algún momento, claro, mira, la moto vuela atrás de él. Era la 7ª curva y él dijo, en algún momento pensé que se me escapaba el campeonato por una lesión. Solamente un esguince en el tobillo y sigue compitiendo sin problemas en Tailandia. Con estas imágenes terminamos y nos ponemos en modo superclásico. Lo esperamos en la segunda edición, con ansias. Estaremos ahí con más detalles del ingreso de la gente. La camisa de alto impacto. Muchas gracias. Chao. ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta aquí llega semana 24, pero ojo que nos reencontramos en unos minutos más, en media hora, en 24 tarde, con todas las novedades del Superclásico y también las noticias que impactan sus bolsillos, también noticias policiales que vamos a estar revisando en un ratito más. Chao, gracias. Que estén bien. Chao, chao.